Kaixo, egunon. Hasteko mugea, ez? Estamos como para empezar, ¿no? Bueno, ekin egingo diogu, Vamos a dar comienzo a la comisión ingurumenaren de eta hoy. lurralde politikaren batzordearen gaurko saioari. Lehendabiziko puntua 2013ko apirilaren 24an egindako bilkuraren akta. Ez dakit ezer badaukan akta horrek zuzentzekorik, bestela ontzat emango genuke. Corregir en ese acta, si no la damos por aprobada. Listo. Bigarren puntuari ekingo diogu hortaz. Fracking arautzeko herritarren lege ekimena bultzatzearen aldeko batzordeko kideen agerraldiarekin. Ekimen horren sustatzaileek beraiek egin dute eskaria agerraldia egiteko, frackingari buruz duten ikuspuntua azaltzeko, eta hain justu ere bi ordezkari etorri zaizkigu, Mikel Otero eta Iñigo Leza, beraz, beraien eskariz denez agerraldia, lehendabizi beraiei eskerrak eman etortzeagatik eta egun onak eman, ongi etorria, eta baita ere hitza azaldu behar duten, azaldu behar duten hori, azaldu dezaten. Beraz nahi dezuenean. Cuando ustedes quieran. Bueno, bueno, guztioi. Buenos días a todos. Y lo primero, pues aclarar un poco por qué estamos aquí. El pasado febrero se nos negó la tramitación de la iniciativa legislativa popular que presentamos y en el mismo escrito ponía que en atención a la trascendencia política que ha alcanzado este asunto y para dar cauce a la participación ciudadana, la Cámara podría oír en una comparecencia ante esta comisión a los promotores de la iniciativa. Entonces, por eso pedimos esta comparecencia y, bueno, sin más, le doy la palabra a Mikel, que es el que ha preparado un poco la presentación y eso. Vale, va. Bueno, egunon, hori eskerrik asko, gure eskaera onartzeagatik, eta, bueno, pixka bat azalduko dugu, orain, bueno, aurkezpen txiki bat prestatu dugu, eta pixka bat azalduko dugu gure ikuspuntua. Hemen, badaude hainbat puntu, gaur ikutu nahi genituenak, herri ekimen legegilearen harira, edo horren atzean, edo dabiltzana, eta lehen puntua izango litzake herri ekimen legegilea eta hiritar parte hartzea edo. Gero, komentatu nahi genuen baita, egun hauetan gobernuaren postura pixka bat azaldu edo pixka bat gehiago azaldu danez, aurreko egunean Arantxa Tapia hemen egon izan da, eta beste hainbat alderdien ere kontuak edo aipatu nahi genitun. Eta, lehen urtean izan ginenez eta pixka bat frackingaren inguruko kontu nagusiak azaldu genituenez, aurten ez geha luzatuko gai honetan, baina pixka bat hainbat puntu edo hainbat gai, hainbat nobedade edo frackingaren inguruan komentatu nahi genitun, eta, bukatzeko ondorio batzuk edo atera ditugu. Bueno, pues eso, antes de empezar con la presentación, os queríamos hacer una invitación, ¿no? Porque hoy coincide, la verdad es que estamos como bastante atareados últimamente, ¿no? Y coincide que hoy a la tarde mismo empiezan unas jornadas sobre energía que serán hasta el sábado y que han sido organizadas, entre otros colectivos, por Fracking Araba. Entonces, pues también, para que aquí la gente que está dedicándose a la política, pues si se quiera dar una vuelta para ver lo que se está diciendo por ahí también, para que dicen los técnicos o otros técnicos y otra gente, pues la invitación queda hecha, ¿no? Acerca de la ILP y la participación ciudadana, un poco por centrar el tema, pues si alguien no tiene la secuencia clara, nosotros en enero presentamos la iniciativa legislativa popular, la mesa del Parlamento la rechazó con los votos en contra del PNV, del PP y del PSOE. Se nos dejó la única posibilidad de recurrir a eso, el recurso de amparo al Tribunal Constitucional, y H. Bildu pidió una reconsideración a la mesa. La mesa reconsideró y hubo un partido, el Partido Socialista, que cambió de opinión, votó a favor, pero no fue suficiente porque la mayoría de la mesa del PNV y del PP hizo que la iniciativa fuera rechazada. Entonces, eso coincidió, el tiempo coincidió con la admisión a trámite del intento de modificación que viene por parte de Juntas Generales de la Ley de la Protección de la Naturaleza, y pues el motivo que se adujo en su momento fue que eso se estaba tramitando y que mientras hubiera una tramitación con un objeto similar, pues que no se iba a poder
tramitar la nuestra. Entonces se nos remitió, bueno, se nos dio esta posibilidad, la de participar aquí, por eso lo hemos hecho, y también se nos dio la posibilidad, o se nos animó, a que participáramos en un debate cibernético que pone el Parlamento a disposición de los ciudadanos, el programa ADI, digamos, ¿no? Eso es lo que se nos dijo. Y la verdad es que todo nos ha sorprendido un montón, y bueno, tenemos unas cuantas quejas, ¿no? Primero, se nos dice que la iniciativa legislativa popular no se puede presentar porque existe otra con un objeto similar, ¿no? Y en el debate parlamentario en el que se aprobó lo de la iniciativa de las juntas, lo que se dice es eso, ¿no? O sea que, bueno, pues ya está eso ahí. Luego resulta que el resultado de todo eso es que en las enmiendas que presentan a la iniciativa que viene de Juntas Generales, tanto PNV, PP como PSOE, se eliminan todas las referencias al fracking. Entonces las posibilidades de que se debata el fracking, si esas enmiendas salen adelante, pues son un poco, son bastante pequeñas, ¿no? Entonces eso es algo que nos sorprendió bastante y de alguna manera nos indignó, ¿no? Después otra cosa que nos molestó bastante fue que se dijera, en el Parlamento se dijo, Natalia Rojo en concreto, el PSE, se dijo que había habido un informe jurídico encima de la mesa, y atendiendo a ese informe jurídico se había negado la tramitación de la iniciativa legislativa. Luego resulta que ese informe no estuvo delante de la mesa porque ese informe no existió. Sí hubo un informe posterior que, a raíz de una petición que hicimos nosotros a la mesa del Parlamento, diciendo a ver si cuando se termine la tramitación que viene en las Juntas Generales, a ver si vamos a poder presentar la iniciativa legislativa popular, porque evidentemente nosotros pensamos que merece la pena hacerla. Y entonces el informe dice que sí, ¿no? Que cuando termine la tramitación de las juntas, pues se va a hacer. Por lo tanto, nosotros entendemos que esa vía todavía tiene recorrido y nuestra intención es llevarla adelante, ¿no? De todos modos, con respecto a la participación ciudadana que se nos propuso, el ADI, pues entendemos que es una manera, no sé cómo decir, pues cicatera, ¿no? de utilizar la participación ciudadana. Es decir, se nos dice participen ustedes, se anima a la población a participar, y yo digo, ¿y participamos para qué? O sea, hay 921 votos en esa participación de Internet, que se considera un éxito, se entiende que se considera un éxito de participación. Es curioso porque le hemos echado un vistazo a los votos y demás, y más del 90% de los votos que participan ahí piden o votan a favor de las propuestas que están pidiendo la prohibición del fracking. Entonces, ¿de qué sirve la participación ciudadana? Es decir, si se nos dice a través de eso se puede aportar, y sin embargo después, cuando una vez cerrado el plazo, se hacen las enmiendas a la ley que viene de juntas, resulta que esa mayoría del 90% no tiene ningún reflejo, ¿no? Y como he dicho, se quita toda referencia al fracking, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, es una de las... Bueno, hay otra cosa que también es interesante, ¿no? Aquí en el debate, ¿no? Porque el debate no es un debate neutro, es un debate dirigido en el que se hacen preguntas que a nosotros nos parecen tan peregrinas, como si en un momento de crecimiento como el actual se pueden priorizar, ¿no?, la actividad económica sobre la protección del medio ambiente. Entonces son cosas que nos dejan un poco sorprendidos. Yo no sé quién es el que ha propuesto esas preguntas, pero desde luego sorprenden. Y con esto de la participación, claro, viendo que se propone participar, pero luego no se le escucha de ninguna manera, pues se nos ocurrió una reflexión, ¿no? O sea, ¿qué es la participación o hacia dónde estamos mirando, ¿no? Es decir, estamos acostumbrados a que existan diferentes iniciativas, como la iniciativa legislativa popular, o como las consultas, como los referéndum, demás, ¿no? Y esta es una pregunta directa que teníamos al partido del gobierno, ¿no? A ver qué pasa con la participación ciudadana y las consultas populares, ¿no? Entendemos que las consultas populares alrededor del fracking también van a venir, entonces pues nos preguntábamos, ¿no?, a ver si, como ha pasado en Legazpi, el puerta a puerta, la opinión popular es válida, o hasta qué punto la opinión popular es válida, o hasta qué punto ha sido válida o no ha sido válida
en otros contextos, con otros proyectos, ¿no? Y las consultas populares del tren de alta velocidad son un buen ejemplo, ¿no? Yo es que vengo de un pueblo de Guipúzcoa por el que pasan las dos cosas, pasa el puerta a puerta y pasa el tren de alta velocidad. Entonces, esto de la participación ciudadana, la verdad es que es un tema que preocupa bastante. Y aquí, la verdad es que alrededor del fracking hay una realidad bastante incómoda, ¿no? Porque el mapa, este mapa que cuando vinimos el año pasado era un mapa que dijimos que íbamos a poner en marcha, claro, a estas alturas el mapa del rechazo al fracking en Álava pues es bastante evidente, ¿no? Ocupa la mayor parte del territorio y pues yo creo que tengo el placer de anunciar, ¿no?, que ya empiezan las consultas populares. El mes que viene va a haber una consulta popular en el municipio de Cuartango. Entonces sería interesante también saber si se va a respetar o no se va a respetar la voluntad de los pueblos en los que vaya a haber consultas. Entre otras cosas, pues porque preparar todo este tipo de cosas pues lleva un trabajo, ¿no? Entonces, si nada va a servir para nada, pues para ver qué estrategias tenemos que usar. Y con respecto a la participación, no ya solo ciudadana, también institucional, ¿no? ¿En qué lugar queda las propuestas que vienen, a veces incluso dentro de los propios partidos que aquí están negando toda la posibilidad a la prohibición del fracking, ¿no? Yo recuerdo que en diciembre, no hace mucho, las Juntas Generales de Álava decían: en la actual situación y respondiendo al clamor social existente, instan a las instituciones vascas implicadas a que, a la medida de sus competencias, prohíban cualquier proyecto de extracción de gas a través de la técnica del fracking y que incluyan su prohibición expresa en cuantas leyes sean necesarias. A mí ese "en cuantas leyes sean necesarias" me parece que pesa bastante. Esto está aprobado por PNV, Bildu, PSE y Ezker Batua. Y yo no entiendo, no pediría que nos explicarais cómo cuadra esto con las posturas que se están dando en el Parlamento, porque no coinciden para nada, ¿no? Seguramente las Juntas Generales de Álava pues están un poco más cerca de lo que está pensando Álava, que entendemos que hay un consenso social bastante amplio en contra del fracking, ¿no? Queríamos comentar también unas cuantas cosas, ¿no?, sobre todo después de la intervención de Arantxa Tapia el otro día, acerca de la posición del Gobierno, la redefinición, digamos, de la postura del Gobierno con respecto al fracking y la de los partidos. La primera cosa que nos ha llamado la atención es que la posición del Gobierno en cuanto al fracking es la negación absoluta. Es decir, Arantxa Tapia vino a hablar del fracking y no nombró el fracking. O sea, el fracking, no sé, luego hablaré un poco más del tema, ¿no? No sé si el fracking es solamente una técnica, para nosotros es algo más, ¿no? Es una apuesta por la extracción de los recursos no convencionales, ¿no? Y también en las enmiendas de la ley, de la propuesta de ley que viene de Juntas, también se quita toda la referencia al fracking, ¿no? Entonces tenemos la sensación, pues eso, ¿no? No sé si se nos quiere dejar peleando como un Quijote contra gigantes que no existen, ¿no? O parece que el fracking no existe ahora. Y esto sí que sería una novedad, ¿vale? Partimos de un supuesto, que entendemos la postura de Arantxa Tapia como la postura del Gobierno, y si no, que alguien me corrija. Y resumo un poco las ideas principales, digamos, que hemos extraído de lo que dijo ella, que si después alguien me las quiere corregir o matizar, pues podemos hablar de eso. La idea sería pues, que queremos explorar para saber lo que hay. No sabemos si es convencional o no, se respetará el medio ambiente, no existen técnicas respetuosas con el medio en la actualidad, interesa el control público a través de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, se atenderá a criterios técnicos, técnico-científicos y habrá rigor con los estudios de impacto ambiental, ¿vale? Hombre, nosotros entendemos que esto está lleno de inexactitudes, ¿no? La primera, que igual es como muy sencilla, ¿no? Es la de, primero en el discurso dice: no sabemos si es convencional o no, y sin embargo después, cuando se pasa al turno de aclaraciones, explica cómo hay 17 permisos y 9 de ellos son no convencionales y 8 son convencionales. Entonces, bueno, no sé si no sabemos que son convencionales, ¿cómo sabemos que hay unos permisos que son convencionales y otros que no son convencionales, ¿no? Y bueno, sobre las demás cosas vamos a ir hablando ahora. Nosotros vamos a sostener que no se quiere explorar para saber lo que hay. Digo que hay decisiones que ya están tomadas, que están más adelante, y ahora hablamos de ello. Lo de respeto al medio ambiente es un tema un poco complicado.
porque el respeto al medio ambiente es algo que todos los partidos en estos proyectos están diciendo constantemente. Sin embargo, no está claro qué es el respeto al medio ambiente. Es decir, no se sabe si se respeta el medio ambiente o si se respeta la directriz que hay en ese momento en el ministerio, ¿no? El Ministerio de Medio Ambiente en España, digo, porque esto del rigor con los estudios de impacto ambientales también queda un poco en entredicho, porque hasta ahora no hacía falta estudios de impacto ambiental para los pozos, porque según los criterios técnicos y los criterios medioambientales no hacía falta y no había ninguna afección. Ahora resulta que el propio gobierno en España reconoce que puede haber afecciones, por lo tanto hay que ir a los estudios de impacto ambiental. Entonces, bueno, para nosotros el respeto al medio ambiente va un poco más allá. Y hay que verlo de una manera un poco más global que el hecho de que si cumplimos o no cumplimos en cada caso concreto el estudio de impacto ambiental. Vale. Sobre lo de que no existen técnicas respetuosas con el medio ambiente también vamos a hablar más, pero desde luego es muy chocante, porque por un lado se habla del control público de hidrocarburos de Euskadi y por otro lado se dice que no existen técnicas respetuosas con el medio ambiente. Es decir, a ver si nos ponemos de acuerdo. Hidrocarburos de Euskadi está diciendo que hay técnicas respetuosas con el medio ambiente, que es el fracking, que es lo que están defendiendo ellos hacer durante estos últimos años. Entonces, o no tenemos tan controlado desde lo público lo que está haciendo y diciendo Hidrocarburos Euskadi, o desde luego no hay una buena comunicación. Con respecto a lo que dijo Arantxa Tapia, nos recordaba un poco cuando habló de la comisión de expertos y tal. Es curioso, porque aquí parece que desde el gobierno siempre se intenta esto llevar con, pues eso, ¿no? Esta luz y taquígrafos que se le quiere poner a todo, pues va a través de comisiones, a través de expertos, comités y demás, ¿no? Bueno, esto que hay aquí son el principio rector o el objetivo no de este gobierno, sino del anterior, ¿no? Que decía que había montado la Comisión Interinstitucional y el objetivo era garantizar que los trabajos exploratorios supongan una mínima afección para el medio natural y identificar los potenciales riesgos que se derivarían de los posibles trabajos de explotación. Yo aquí no veo ninguna diferencia sustancial, es decir, veo que hay un relato que es más o menos el mismo, ¿no? Lo que pasa que durante el gobierno anterior el fracking era una técnica que asumían como buena y ahora no parece estar tan claro. De todos modos, con respecto al control público de la situación, también en este mapa, este es el mapa de los permisos, nos falta aquí el permiso Galileo, porque este mapa lo tenemos hecho de hace más tiempo, nos falta el permiso el permiso Galileo que pilla también Carranza y así. Pero cuando se habla de que interesa tener los permisos y tal, y el control público y tal, yo quiero recordar una cosa. O sea, no todos los permisos que afectan al territorio de la Comunidad Autónoma Vasca están bajo control público. O sea, que sobre eso también habría que pensar un poco. Es decir, tenemos el Pegaso, el Libra y el Géminis que están afectando al territorio y son de frontera Energy. Y tenemos el permiso Urraca, que también toma buena parte de la zona de Valdegovía, que está pillado por BNK Petroleum Trofagas, ¿vale? Entonces, eso del control público, cuidado. Y es más, o sea, el control público en una joint venture que le llaman a la asociación que tienen con los americanos, en la que la participación es del 44%, yo creo que como poco estaría cuestionada. Hay otra cosa que dijo Arantxa Tapia que es incorrecta, que decía que los permisos Lurra, Lore, Sustraya, Landarre, que afectan a los tres territorios, pero básicamente a Guipúzcoa y a Vizcaya, ni se han dado ni se piensan dar, porque ahora mismo no se sabe lo que hay, pero que haciendo los primeros sondeos ya se va a saber lo que va a haber. Esto no es cierto. Digo que en los permisos del proyecto Gran Enara se está analizando una formación, que es la formación Balmaseda, y en los otros proyectos de Lurra, Lore, Sustraya, Landarre, no se va a analizar la formación Balmaseda, se va a analizar el Blackfish, la formación Durango. Entonces, decir que en una formación se va a sacar la información suficiente como para analizar, como para sacar datos para la otra, eso no es correcto desde el punto de vista técnico.
Lo que sí es verdad es que si ahora mismo el gobierno vasco aprobara estos permisos de investigación, probablemente el rechazo social iría en aumento. Entonces, entendemos que el motivo de que no se apruebe en estos momentos tiene más que ver con cuestiones políticas que con cuestiones técnicas. Porque técnicamente sí sería aconsejable aprobar esos permisos y hacer unos sondeos ahí para ver si la formación Durango y el Blackfish responden adecuadamente a las técnicas que quiere sacar Hidrocarburos Euskadi. Por lo tanto, eso no es coherente y es incorrecto. Vale. Algunas preguntas de lo que ha salido hasta ahora al partido del gobierno. ¿Cuándo, cómo y a través de qué expertos, ¿no? ha decidido el gobierno que el fracking no garantiza la seguridad ambiental? Porque esa es la nueva postura, ¿no? Hace un año el PNV no estaba diciendo que el fracking no garantizaba la seguridad ambiental. De hecho, se apostaba por la exploración entonces y no se decía que no al fracking. Entonces, si ahora está diciendo que no existe ninguna técnica, ¿quién ha dicho esto? O sea, ¿cuáles son los expertos? Porque desde la propia casa, por decirlo de alguna manera, de Hidrocarburos Euskadi, no se ha dicho en ningún momento que el fracking sea dañino o sea peligroso. Es más, está diciendo lo contrario, como vamos a decir ahora, ¿vale? Y segunda cuestión, o sea, si el fracking no garantiza la seguridad ambiental, ¿por qué tenemos tanto problema en prohibirlo? O sea, digo, si tenemos claro que no existe a día de hoy una técnica, unas técnicas llamadas fracking que no garantizan, no entendemos por qué hay tanto problema en prohibirlo. Vale, y esto queríamos también hablar con el Partido Socialista, porque la verdad es que nos está sorprendiendo un montón la actitud del Partido Socialista. Yo una advertencia, o sea, los están rodeando. Es decir, el Partido Socialista de Navarra, el Partido Socialista de Cantabria, el Partido Socialista de La Rioja, el Partido Socialista de Castilla y León están apostando por la prohibición. Pero no solo eso, sino que el PSOE en general, o sea, lo que está haciendo, o por lo menos donde está entrando, es en esto, que es en la plataforma por un nuevo modelo energético. La plataforma por un nuevo modelo energético, que esto es una foto sacada de algunos de los firmantes, está sacada de su propia página web, de la que el PSOE es firmante y demás, lo que nos dice es algo muy curioso. Dice que ha nacido del encuentro de dos ideas. Una idea es que ya es posible la transición a un sistema energético limpio y sostenible, un cambio que por razones ambientales, sociales y económicas hace tiempo que es urgente y necesario. Es ahora también una alternativa más barata que la que nos hace depender de los combustibles fósiles y del uranio. El gas no convencional no va en esa dirección. Y segundo, que nada va a cambiar si la sociedad civil no empuja. Durante décadas, unas pocas organizaciones han ganado muchísimo dinero vendiendo energía contaminante. Han acumulado enormes recursos y con ello un inmenso poder que, como es lógico, van a poner al servicio de mantener el statu quo. Esto es lo que está firmando el PSOE. No sé si es el mismo PSOE o es otro PSOE, porque el PSOE nos ha acusado de crear alarma social y de estar detrás de la pancarta. Entonces, yo creo que decir que nada va a cambiar si la sociedad civil no empuja es precisamente lo que estamos haciendo nosotros. Y es que va un poco más allá, porque es que la plataforma por el nuevo modelo energético ha dado un paso más. Y esto es una declaración del mes pasado en el que piden la prohibición del fracking en España. A ver cómo se come eso con la postura del PSOE aquí y con las acusaciones que se nos han hecho a nosotros. A ver por qué el PSOE pide prohibir el fracking en casi todos los sitios y aquí a los que pedimos que se prohíba el fracking nos acusan de crear alarmismo social. Y con respecto al PP, pues no sé, también sería interesante que yo sé que aquí y el PP de Euskadi y el PP de Madrid con respecto al fracking no tienen una incoherencia, pero si nos comentan algo acerca de lo que está pasando en Cantabria, donde sí que se ha prohibido y demás, o lo que están haciendo en Valencia, Rita Barberá, compañía, que lo están prohibiendo, o sea que están yendo en contra, pues estaría bien que explicar un poquito acerca de la coherencia del partido, por lo menos, ¿no? Por lo demás tampoco tengo más que añadir. Donde sí quería incidir un poco más es con Hidrocarburos Euskadi. Hidrocarburos Euskadi y el control del gobierno, ¿vale? En el lenguaje en el lenguaje que se nos presenta, se nos dice que va a haber rigor ambiental, que va a haber control público,
que se va a basar esto en la capacitación técnica, que va a haber transparencia y que solo se trata de exploración. Esto es lo que nos viene de primeras y suena bastante bonito, pero hay trastienda. Es raro porque normalmente pues de la trastienda solemos saber poco, normalmente los grupos que nos oponemos, pero esta vez hemos tenido la suerte, tengo aquí encima de la mesa un documento en el que están las actas de Hidrocarburos Euskadi con EICO y Cambria, que son sus socios americanos, en el que se va viendo cómo en diferentes reuniones y a lo largo de bastantes años qué es lo que les está preocupando y cuál es el trabajo real que están haciendo por debajo. Y la verdad es que es muy interesante. Algunas cosas acerca de esto me gustaría comentar. Antes de comentar eso, me parece importante también señalar que ese Hidrocarburos Euskadi, que se supone que está bajo el control público, está haciendo una intensa campaña de lobby a través de una organización que se llama Shale Gas España, que es hija, prima o no sé el parentesco de otra similar, que es Shale Gas Europe, que han seguido un poco, digamos, la línea de lo que siguió el America's Natural Gas Alliance, que van haciendo trabajo de lobby diciendo que esto es una técnica, pues lo que se sabe que dicen, ¿no? Que es una técnica que lleva 60 años de experiencia, que es una técnica consolidada, que el fracking no tiene ningún peligro, que no hay posibilidad de contaminación y que hay un montón de gas y demás, ¿no? De momento, ¿no? Algo que me parece denunciable aquí, porque yo creo que aquí sí que hay control para eso, ¿no? O sea, ha puesto 15.000 euros de dinero público para poner en marcha la página web de Shale Gas España, una página web cuyo único objetivo es hacer trabajo de lobby, ir convenciéndonos de que el fracking es bueno. Entonces, me parece bastante escandaloso que se esté poniendo dinero público para hacer ese trabajo de lobbies, ¿vale? Y con respecto a las previsiones que van lanzando, las primeras las recogió el lehendakari anterior, Patxi López, pues es interesante también ver, ¿no? A ver qué técnicos o qué expertos o quiénes son los que van lanzando los anuncios, ¿no? O sea, la primera noticia con la que saltó esto y todos sabemos es que, pues eso, que se localiza un yacimiento de gas en Álava para abastecer España durante 5 años. En la prensa española se recogió España durante 5 años, aquí en la prensa de aquí se recogió para abastecer Euskadi durante 60, entonces, depende un poco de hacia dónde mandemos el gas, pues va a durar más o menos, ¿no? Pero los expertos, ¿no? Porque a mí el tema de los expertos me parece especialmente importante, porque ahora parece que vamos a ir a una comisión de expertos, pero es que el tema de los expertos no es neutro, no es para nada neutro, y es algo que ya se vio muy bien en las jornadas sobre gas no convencional que organizó el anterior gobierno con otras instituciones en Vitoria. De momento los expertos parece que son estos, ¿no? O sea, la gente que saca informes, ¿no? Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración y Producción de Hidrocarburos y Almacenamiento Subterráneo. Curiosamente está Hidrocarburos Euskadi ahí también, claro. Y el último informe que ha sacado la ACIEP, uno de los que elaboran el informe es precisamente el director general de Hidrocarburos Euskadi, Juan Cruz Vicuña, ¿no? Que son los que han sacado el informe a partir del cual se dan este tipo de noticias, ¿no? O sea, esto es del mes pasado también, ¿no? Se dice que España cuenta con recursos de gas no convencional para 39 años de consumo, que 3 días después casi se habían multiplicado por 2 en La Razón, y nos dicen que España podría albergar recursos de gas equivalentes a 70 años de consumo. Entonces, de todos modos, es curioso porque aquí, desde este Parlamento, se ha preguntado a ver cómo han hecho los cálculos, y la verdad es que es asombroso, ¿no? De los expertos que son y cómo hacen los cálculos, y ya lo hemos denunciado en repetidas ocasiones, ¿no? Se ha cogido la Barnett Shale, uno de los yacimientos más explorados de Texas, y se ha multiplicado por los metros cuadrados que tiene la formación Balmaseda y con lo que sale allí se ha hecho el cálculo para aquí, ¿no? Y a partir de ahí se lanza de una manera, yo entiendo, muy irresponsable, unos futuros gases que van a abastecer y van a dar independencia energética cuando, como se tiene que reconocer al final, es que no se tiene pero ni idea de lo que hay, ¿no? Pero Hidrocarburos Euskadi está diciendo lo que hay, están sacando informes y están diciendo lo que hay. Hablando de expertos, también hay otro tipo de expertos. Digo que a la hora de formar esa comisión de expertos, pues estaría bien tomar en cuenta a verdaderos expertos como Antoni Ingracia, que es
uno de los mayores expertos en geomecánica de rocas y que ha trabajado durante 30 años alrededor de la fracturación hidráulica y demás, que lo que nos dice es que el fracking en España es inviable y descabellado. Y no expertos que salen del Instituto Geológico Minero y salen de las empresas explotadoras de hidrocarburos, que lo que están es haciendo campaña para que eso se ponga adelante, porque eso va a justificar su trabajo, ¿no? Acerca del control público del gas y de la independencia energética, también hay unos datos que nos parecen súper interesantes. Y esto sí que está sacado un poco de las actas, ¿vale? Se habla mucho de la independencia energética y del control público de los permisos, pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Hidrocarburos Euskadi tiene, en el proyecto Gran Enara, tiene solamente el 44% de la participación, no llega ni a la mitad, ¿vale? Entre EICO y Cambria tienen el 56%, con lo cual yo entiendo que esto hace que se nos escape bastante del control público. Si esto fuera poco, resulta que los trabajos de ingeniería, como se ve en las actas, se los está llevando otra empresa extranjera, que es Apex Engineering, ¿vale? Y ellos están pensando que cuando esto pase de exploración a explotación, pueden comprar las máquinas y las pueden, ¿cómo se dice? Bueno, las pueden dotar humanamente, ¿no? La gente que la va a trabajar es la gente de Halliburton, ¿vale? Y también aquí se habla de cómo se podía proponer a una entidad tipo Merrill Lynch, que se nombra específicamente en las actas, para que busquen la sociedad de inversión, digamos, que hace falta alrededor de todo esto, y que esto podía estar llevado por First. Y además se dice que una vez que el proyecto de exploración pasara a explotación y todo esto se pusiera en marcha, el porcentaje real de participación que se quedaría el joint venture que forman EICO, Cambria e Hidrocarburos Euskadi sería un 20%, y el 80% restante pasaría a manos de un inversor. Ese inversor, evidentemente, y ese que estuviera interesado en sacar el gas, sería un inversor extranjero. Se menciona a EOG Resources, que es una gran empresa americana que trae gas, pero EOG Resources lo que nos dice es que ellos son especialistas en perforación horizontal, y que el gas que hay aquí no va a responder a eso, que no es perforación horizontal, cuando resulta que se nos ha explicado todo el tiempo que el fracking, cómo va, tal, no sé qué. Y la otra empresa a la que se toca y dice que no es Devon. Devon, si os acordáis, es cuando Pachi López salió en un pozo allí con el casco y tal, aquella imagen pintoresca, era un pozo de Devon, ¿vale? Devon lo que viene a decir directamente es que, según los datos que tienen, es que la formación Balmaseda ni siquiera es una roca madre, según lo entienden ellos, ¿vale? Entonces, bueno, tal vez pueda ser la noruega Statoil, tal vez pueda ser alguna otra compañía. En cualquier caso, a mí la impresión que me da esto es que independencia energética y control público alrededor de esto se me antoja un poco complicado. Y por cierto, ¿cuánto es el 44% del 20%? ¿No? Si se quedaría Hidrocarburos Euskadi con el 20%, o sea, las empresas con el 20%, Hidrocarburos Euskadi tendría el 44% del 20%. Entonces, yo no sé cuál puede ser el margen de cambio de todo esto, pero desde luego, por lo que se dice aquí, las perspectivas desde luego no son nada alentadoras, sino es todo lo contrario, ¿no? Visto el documento, nosotros lo que trabajamos es con la hipótesis de que en cuanto se pase el nuevo estudio de impacto ambiental al que se han sometido ahora los pozos, se va a decir que el medio ambiente está garantizado, ¿vale? Entonces se van a hacer las exploraciones con fracking pintado de verde, es decir, con un fracking tipo los productos que vende Halliburton, que les llaman Clean Steam y tal, que dicen que han quitado los productos más peligrosos, pero fracking al fin y al cabo, aunque patenten otro nombre. Y después lo que se va a hacer es intentar pasar a la explotación si se convence a los inversores, a los que se está tocando, y esto está previsto desde hace años. Y esto está previsto desde hace años porque estamos hablando de planes que vienen desde hace mucho, y en concreto muchos de los datos acerca de esto están en reuniones desde el 2009, ¿vale?
si esto no es verdad, si la hipótesis que estamos manejando no es verdad, la verdad es que es bastante sencillo. O sea, se prohíbe, se retiran las licencias y nos olvidamos del asunto. Lo que no nos creemos después de haber analizado estos textos es que se esté pensando solamente en la exploración, como dijo el equipo de gobierno anterior o como está diciendo este. Eso no nos lo creemos, porque las empresas, desde luego, tienen bastante claro que esto, y de hecho, ya desde el 2009 se está hablando de preperforar pozos para cuando estén la explotación dado, es decir, hacer los agujeros y dejarlos ya para fracturar. Se está hablando de los primeros planes de desarrollo que empiezan a incluir 33 plataformas para empezar, con un espaciamiento entre pozos de 40 acres, que otra cosa que nos llama mucho la atención es que se mida la tierra en acres, que es, como sabemos, una medida americana de medida de la tierra y demás, ¿vale? Y se habla de cuántos acres, 100.000 acres, para que entren las compañías grandes. Es decir, no se está hablando, en la trastienda no se está hablando de exploración, en la trastienda se está hablando de explotación. Vale. Con respecto al fracking y cómo va, porque seguimos con la hipótesis de que el fracking interesa, unas cuantas referencias, no muchas, que tampoco no quiero cansar. Pero bueno, hay algún dato que otro que sí que nos ha llamado la atención últimamente, ¿no? Evidentemente están saliendo estudios continuamente. Un artículo interesante que ha sido admitido para una publicación científica, el TEDx con Theo Colbert a la cabeza, que está trabajando en la zona de Colorado, han hecho un estudio de 7 años de recorrido sobre los problemas que causa el fracking en la calidad del aire, ¿vale? Han encontrado más de 50 productos en el aire que provienen de los hidrocarburos, 34 de ellos clasificados como dañinos para la salud humana, y algunos de ellos, creo que eran, no sé si 6 o 8, ahora no me acuerdo, bueno, la referencia está ahí, productos que se han encontrado en concentraciones suficientes como para perjudicar la salud de los niños. Vale. Otro estudio interesante acerca de la compatibilidad del fracking con otro tipo de actividades, que es algo que también se nos está vendiendo, un estudio de los ingenieros agrónomos en el Penn State College, bueno, en el sitio lo que nos dice que en Estados Unidos, en los condados que hay más de 150 pozos, el ganado bovino y la producción láctea han descendido un 20% en un periodo de solamente 3 años. Con lo cual el fracking destruye otras actividades, sobre todo las actividades agrícolas y ganaderas. Vale. Hay otro estudio interesante también que ha salido. Si os acordáis, ha habido una polémica muy grande acerca de las emisiones, ¿no? Acerca de si el equipo de Howard en Cornell decía que estaban emitiendo demasiado metano y que eso al final era contraproducente para el cambio climático y no limpio como gas. O sea, decir, que se decía que el gas era limpio porque tenía menos emisiones, pero dependiendo de las fugas de metano que tenga, pues se convierte en que no. Entonces, bueno, se criticó mucho el trabajo de Howard. Y resulta que la agencia oficial la de National Oceanic, lo que nos viene a decir es que las fugas de metano en zonas de Colorado superan el 4% y eso el año pasado y este año en Utah se han medido hasta un 9%, ¿no? Esto lo que hace es que el gas natural sea inviable como energía de transición, ¿no? O sea que, bueno, estos estudios siguen. Y otro trabajito que nos hemos encontrado que nos parece interesante porque nos sirve mucho como referencia aquí esto es el mapa de Pensilvania en Estados Unidos, que esto es en la zona de Marcellus, que es una de las zonas supuestamente más prometedoras en Estados Unidos, ¿no? Y esto es, bueno, se ha empezado a perforar de manera, o sea, para el gas no convencional desde hace no demasiado tiempo. Y lo que vemos es, aquí, yo quería llamar la atención aquí, ¿no? En el condado de Bradford, que tiene una superficie muy similar a la alavesa, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, esto sería Álava, 3.014 para 3.037 kilómetros cuadrados. Resulta que en los últimos 4 años se han perforado 2.000 pozos, ¿vale? Digo que con una técnica un poco más agresiva, con una técnica un poco menos agresiva, que no nos despistemos y olvidemos que implica una utilización completamente intensiva del territorio, ¿no? Si Álava es el epicentro del gas de la cuenca vasco-cantábrica, ¿vale?
con una secuencia tal vez diferente, pero nos encontraríamos con miles de pozos, no nos cabe ninguna duda. ¿Vale? Y la Barnett que ha salido antes, que es el yacimiento sobre el que hacen los cálculos pues desde el ente vasco de energía y demás, para calcular cuánto gas podría haber aquí, la situación actual de la cuenca de Barnett es esta, ¿vale? Esta es la ciudad de Fort Worth, 750.000 habitantes, esto es la zona de Dallas, ¿vale? Y en los últimos 12 años se han hecho 20.000 pozos en la zona, ¿vale? Ese gas que ha salido allí se hace con esta densidad de pozos. Que por cierto, aquí en el documento también se habla de una densidad de hasta 6 pozos por kilómetro cuadrado. Hay un estudio que me parece imprescindible referenciar, hablando de técnicos y expertos, que es el de David Hughes, que es un informe que se estaba esperando desde hace bastante tiempo, porque ha estudiado pues los datos de producción de 63.000 pozos. Es un estudio muy importante, y las conclusiones a las que está llegando David Hughes, a las que ha llegado, digamos, la verdad es que son desoladoras, ¿no? Vamos, por ponerlo en una frase, para no aburrir, pero de verdad que merece la pena leer el informe completo, nos dice que se piensa que los adelantos en la producción de energías fósiles, básicamente en el gas y petróleo de esquistos, traerán una época dorada, incluso la independencia energética para Estados Unidos, que es lo que está vendiendo la Agencia Internacional de Energía. Sin embargo, viendo cuál ha sido la evolución de la producción y analizando en profundidad sus límites geológicos, económicos y medioambientales, se observa que tales expectativas sencillamente no se cumplirán, ¿vale? Se están corrigiendo completamente a la baja, una vez analizados los datos reales de producción en una zona que estaban sacando gas, donde ya se había sacado gas, digo, que partían de una situación en la que supuestamente había mucho, ¿no? Uno de los gráficos más inquietantes de todo esto es que ese gas para 100 años, a ver en qué va a quedar. Y la verdad es que es importante, me parece, también es del mismo informe, es importante porque aquí nos dice cómo, pues eso, en 2008 se empieza a perforar el yacimiento Haynesville, que está entre Texas y Luisiana, y empiezan a hacer pozos y la producción acompaña al número de pozos. Sin embargo, hay un momento que llega antes de que lleguen los 4 años en que los pozos siguen subiendo, el ritmo de pozos sigue subiendo, y sin embargo la producción ya ha empezado a caer. Es decir, ese gas que se prometía para tanto tiempo, resulta que en solamente 4 años ya está dando los signos de agotamiento. Cuidado con las previsiones y cuidado con las apuestas estratégicas, porque si nos vamos hacia el hidrocarburo no convencional, nos puede pasar esto y esto. Y Haynesville es hoy día el yacimiento de Estados Unidos que más produce, y ya en 4 años están teniendo problemas de agotamiento, después de haber hecho unas inversiones, pues haceros una idea, ¿no? Para hacer 3.000 pozos casi como van, las inversiones que hay que hacer. Hay otro informe muy interesante de Deborah Rogers, que también ha salido hace un par de meses, acerca del precio del gas y de la reordenación alrededor de la industria gasística, y cómo todo esto tiene que ver más con una burbuja de Wall Street que con una posibilidad real, tanto de independencia energética como de futuro sostenible. Muy recomendable leerlo. Lo que nos dice es que es una burbuja, digamos, ¿no? Y las compañías lo están pasando mal. Digo, estas compañías que se nos presentan como tan fuertes y tan prometedoras lo están pasando realmente mal, porque el precio del gas está bastante bajo en Estados Unidos y no están llegando a los costes de producción, ¿vale? Ahora mismo se calcula que hay un déficit de 10.000 millones de dólares por cada cada trimestre, ¿no? O sea que ahora mismo está muy deficitario, con lo cual, esperanza de gas barato, ninguna. Están dejando de perforar para que el precio del gas se recupere y suba mucho, porque si no, no se va a poder. Ahora mismo están perforando a base de deuda. Vale. Y prueba de ello es BNK Petroleum, que tiene intereses en la Comunidad Autónoma Vasca, como os he dicho antes, a través del permiso ese que afecta a la zona de Valdegovía. El BNK Petroleum, que cotiza en la bolsa de Vancouver, pues ya se ve, ¿no?, la evolución del último año, tiene las acciones a precio de saldo, ¿vale? BNK Petroleum es una de las compañías que está haciendo lobby con Hidrocarburos Euskadi en Shell Gas España. Hasta tal punto es la cosa, pues que ya pues hay alguno que ya ha tenido que empezar a reconocer la verdad, ¿no? El director general de ExxonMobil, que es la gigante entre las gigantes, decía el verano pasado que en el gas de pizarra hemos perdido hasta la camisa. O sea, cuidado a qué apostamos, que económicamente esto no parece
estar tan claro, ¿no? Entonces, yo, para terminar, tengo pues eso, unas cuantas conclusiones, ¿no? O sea, nos da la impresión de que el problema para el equipo de gobierno, tanto para este como para el anterior, que no está en si hacer fracking o no, o sea, sino en controlar los tiempos y la información para hacerlo sin que se proteste, ¿vale? Entendemos que la retirada de la palabra fracking es una retirada estratégica, pero que se está trabajando en, si no es fracking, será fracking, digamos, cambiándole una palabrita, ¿vale? Y en el gas no convencional la clave no está en los matices técnicos, sino en la propuesta energética estratégica. Es decir, no es una cuestión de que si mañana Hidrocarburos Euskadi compra a Halliburton un producto que es un poco menos dañino o un poco más dañino. Digo, evidentemente es importante, pero la clave de eso no está ahí. La clave es apostar estratégicamente o no por los recursos no convencionales. Entonces, para nosotros eso es fracking. No es una cuestión de si ahora vamos a meter gel en vez de no sé qué y lo otro. Eso es un matiz menor, ¿vale? Y entendemos que este gobierno vasco, como el anterior, está haciendo una apuesta estratégica equivocada al apostar por los combustibles fósiles no convencionales. Pues por lo mismo, ¿no? Al final se está apostando, se está destinando dinero, se está manteniendo todo ahí, esperando al momento en el que se pueda llevar adelante, ¿vale? Y si estuviéramos haciendo una apuesta diferente, no estaríamos subvencionando a Hidrocarburos Euskadi y más viendo lo que está haciendo, ¿vale? Entonces nosotros entendemos que el gobierno vasco es completamente responsable de lo que está haciendo Hidrocarburos Euskadi. Es decir, de los informes que salen a la luz bajo su auspicio, del dinero que se está gastando en lobbies y de ese empuje que están teniendo para que esto se haga. Eso sería control público, o sea, ser responsable de lo que estén haciendo, ¿vale? La independencia energética no existe, o sea, ya hemos visto que de cuántas empresas extranjeras se va a depender para terminar teniendo menos de un 10% de la participación en todo esto. O sea que no hay independencia energética ni por parte del control, ni hay independencia energética en la medida en la que seguimos intentando algo que se va a terminar, ¿vale? Y el gas no convencional esconde, entendemos, un triple colonialismo o ahora explico esto, que hay que repensar. Es decir, el gas no convencional esconde, primero, o sea, utilizar el campo para abastecer la ciudad, ¿no? La primera. Segunda, implica, ya que se va a empezar por aquí, utilizar Álava con respecto a los grandes focos necesitados de industriales, necesitados de energía. Y supone una tercera que nos engloba a todos, que es convertirnos en lugar en el que hay un recurso al que van a terminar viniendo las compañías energéticas extranjeras con la intención de hacer negocio con nosotros. Entonces, entendemos también que si se está apostando por esto, aquí detrás hay un problema, porque esto energéticamente no es sostenible, ambientalmente no es sostenible, y entonces la zanahoria del gas convencional lo que es una cortina de humo que intenta esconder una realidad, una situación complicada energéticamente, ¿no? Eso entendemos que a nivel mundial está quedando cada vez más claro, el precio de la energía está complicado y las cosas no parece que vayan a solucionarse, y un país endeudado va a tener problemas a medio plazo para abastecerse, habiendo países emergentes que están ávidos de energía y tienen balanza comercial positiva para poder comprarlo. Y entendemos que hace falta un cambio mucho más grande y que el tiempo y el dinero destinados a este proyecto son recursos valiosos a emplear en otros lugares con urgencia. Es decir, estamos hablando de sacar ese gas no convencional, es un recurso pobre, caro, que nos va a hipotecar y nos estamos equivocando. Yo entiendo que nos estamos equivocando. Entonces, pues más o menos por aquí es lo que teníamos nosotros para decir. Vale, mila esker, zuen azalpenagatik, taldei emango diogu txanda orain, talde popularrak hartuko du hitza aurrena, López de Ocariz andereak. Tiene la palabra la señora López de Ocariz, del Grupo Popular Vasco. Sí, gracias, señora presidenta. Pues buenos días a todos.
La verdad que después de oír este conjunto de flashes inconexos utilizando palabras gruesas y las clásicas frases y palabras ya conocidas, nacionales, balanza económica, insostenibilidad, etcétera, etcétera, pues uno no le voy a decir que me sorprenda, ¿no? Pero bueno, creo que nos da una idea clara de lo que tenemos, ¿no? Y de la realidad social que tenemos. Yo quiero empezar por donde ha empezado usted, por la iniciativa legislativa popular y la decisión de este Parlamento y de Fracking Saraba, que se reunió con los grupos políticos y que dijo que en esos encuentros ningún partido comunicó que observase ningún impedimento en la tramitación de esta iniciativa. En lo que refería a nuestro grupo político, decía que decíamos que se pediría informe jurídico acerca de la iniciativa. Y decíamos más, que es habitual y el reglamento dice, y ha sido habitual, que cuando había una iniciativa en similares términos, pues la iniciativa legislativa popular no tendría cabida, y por eso decíamos que se pediría un informe jurídico. Por lo tanto, creo que sus apreciaciones no han sido ajustadas a la realidad, y creo que eso lo quiero dejar claro. Y luego hacían una reflexión en su nota de prensa y dice, ¿qué ha pasado? Una de dos, o nos han engañado en las reuniones sabiendo que se iban a negar, o alguien ha pensado que eso de la voluntad popular, de que la voluntad popular se exprese por la vía de la iniciativa legislativa popular es una mala idea. Creo que ustedes saben que si estamos aquí, en esta Cámara, los grupos políticos, es gracias a la voluntad popular. Que ustedes entiendan esto como voluntad popular, pues es lo que yo tengo duda. Entonces, si ustedes no creen el marco legislativo que tenemos, el marco jurídico y el marco institucional, pues es un problema que lo tienen. La verdad que les he oído y me sorprende porque toda su exposición ha sido dudar y cuestionar las evaluaciones de impacto ambiental, dudar y cuestionar la legislación que no hace referencia al fracking, pero también de la que sí hace o hay un proyecto en marcha para modificar y que sí haga una referencia al fracking. A la vez nos piden una modificación legislativa, pero que una vez que le hemos oído tampoco le sería suficiente. Pregunta, ¿su objetivo realmente es fracking sí o fracking no? ¿O su objetivo cuál es? Porque oída su exposición, su objetivo no es el fracking, está claro. Dudan de todo, y cuestionan todo. Nos hablan que, claro, es que el fracking ya no es fracking sí o fracking no, es el modelo energético. Que tampoco están propiciando ustedes otro modelo energético. Mire, yo, además me pasó ayer, tengo familia, tiene casa en un ayuntamiento de Álava, donde gobierna Bildu. Y ayer tuve una llamada, 4:30 de la tarde. A las 8 hay una reunión para hacer un suministro de gas en los pueblos. ¿Qué le parece a usted su modelo energético? Y mi respuesta fue que no. Lógicamente, estamos 8 de mayo de 2013 y Bildu propone suministro de gas. Ese es su modelo energético, no lo que ustedes dicen. Lo que ustedes hacen, modelo energético, suministro de gas para energía en los pueblos. Así de claro. O sea que ustedes proponen otro modelo energético. Dudo. Ustedes en la iniciativa que nos proponen, o la iniciativa legislativa popular, lo que hace es referencia, quiero decir, tiene muy poca diferencia con la iniciativa que se está tramitando en esta Cámara. La diferencia es que la iniciativa que se está tramitando en esta Cámara habla de los espacios naturales protegidos y ustedes hablan de todo el territorio de la comunidad autónoma. Esa iniciativa, ese aspecto
de la iniciativa podía haberse recogido como una enmienda, pero no ha sido recogida por ningún grupo político, que yo sepa, en las enmiendas. Podía haber sido recogido y se podía debatir cuando se debata esa iniciativa en esta Cámara. Por lo tanto, mire, no son creíbles. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista del Grupo Popular son terriblemente contradictorios. Yo creo que están estirando este chicle en Álava especialmente, no por el objetivo de fracking sí o fracking no, su objetivo es otro, su objetivo es tener una movilización social aglutinada en torno a un voto político y no voy a seguir, creo que ya he dicho lo que quería decir y nada más. Muchas gracias. Mi esker, talde sozialistaren txanda. Gracias. Tiene el turno el Grupo Socialista. Sí, señora presidenta. Tres cosas quería decir. La primera, que me ha llamado mucho la atención el tipo de comparecencia que han hecho los representantes de Fracking Araba, porque yo he tenido la impresión de que ha dedicado más tiempo, no lo he medido, pero ha dedicado más tiempo a explicarnos lo mal que funciona para usted el Parlamento, la mesa del Parlamento, su funcionamiento en cuanto a los informes técnicos o jurídicos para tomar sus decisiones, lo mal que funciona el Partido Socialista, las contradicciones que existen entre expertos y en informes de unos y otros lados. Y yo pensaba que veníamos a una comparecencia en la que ustedes, que tomaron la iniciativa legislativa popular con un objetivo político en relación a una materia energética, nos iban a tratar de dar muchas razones y muchas explicaciones, grandes dosis de convencimiento sobre la virtualidad de lo que ustedes plantean. Pero en realidad nos hemos encontrado, o yo por lo menos me he encontrado, igual es un problema solamente mío, pero me he encontrado con que han hablado de casi todo menos de eso. Y cuando menos eso me llama la atención. Por eso solo voy a hacer una aclaración, que es la segunda cuestión, en relación a ese apartado de cosas que usted ha dicho, para que la posición que ha mantenido el Partido Socialista en relación a esto, por lo menos la versión del Partido Socialista, sea la del Partido Socialista y la de sus portavoces autorizados, y no la que usted plantea, que no concuerda con la realidad. Cuando ustedes plantean la iniciativa legislativa popular, en la mesa hay un informe. No voy a plantear cuál es el procedimiento del informe o el formato, que eso me da exactamente igual, en el que se aduce a que cuando hay concurrencia de iniciativas no se admite a trámite. Y la representante en la mesa del Partido Socialista acepta ese criterio, ese planteamiento que allí se hace. Después viene la reconsideración, y frente a esa reconsideración hay un criterio político del Partido Socialista, ya no basado en el planteamiento técnico o jurídico formal que pudiera hacer quien correspondiera en la mesa, sino hay un planteamiento político de aceptar que se tramite la iniciativa legislativa popular. Por tanto, el planteamiento político del Partido Socialista en relación a la iniciativa legislativa popular ha sido único, en dos actos, con dos naturalezas algo diferenciadas, y como las cosas que se dicen se refleja en acta, yo aquí lo quería dejar expresado. Y la tercera cosa que le quería plantear es lo siguiente, para que ustedes tengan también una cierta composición del lugar, no solo de lo que piensan ustedes, sino también de lo que pensamos los demás. Porque yo a veces aprecio que hay manifestaciones de carácter político, como la suya que ha hecho hoy aquí, que creyendo que están en la posesión de toda la verdad y nada más que la verdad, y que los únicos defensores, los genuinos defensores de lo mejor para el mundo mundial es lo que ustedes piensan, no escuchan a los demás. Y yo sí escucho a los demás. Yo le he escuchado a usted muy atentamente, además, porque a mí me parece que este es un asunto, como otros muchos, muy polémico, y como cualquier asunto polémico, muy sometido a
contrastes que merece la pena, salvo que uno sea un necio intelectual, tenerlos en cuenta. Y por lo tanto, yo desearía que ustedes también tuvieran una reflexión un poco más abierta y que vieran un poquito más los criterios y los argumentos de los demás y no intentaran simplificar y calificar o descalificar con tanta ligereza algunas cosas. Mire, nosotros estamos preocupados por lo siguiente. No es exactamente este orden, pero lo puede tomar, si quiere, por este orden. Primero, por la suficiencia energética. Esa es nuestra primera preocupación, como un partido político de gobierno, con responsabilidades de gobierno, a lo largo de la historia democrática de este país en infinidad de ocasiones, y por lo tanto nosotros estamos preocupados, en primer lugar, por garantizar el abastecimiento energético a la ciudadanía en sus necesidades. Esa es nuestra primera preocupación, nuestro primer problema. En segundo lugar, la autonomía energética. Mire, nosotros somos de la opinión de que cada vez uno tiene que hacerse más responsable de la energía que consume a poder ser produciéndola. Por muchas razones, pero también por las medioambientales. Y también por las de la responsabilidad con la sociedad y con el mundo en el que vivimos. Y por lo tanto, si uno tiene materia energética, tiene que saber qué hace con ella y tiene que darle una salida y una respuesta. Y no rechazar la suya en el sitio donde está, pero la misma importarla desde donde haga falta. Por lo tanto, autonomía energética. Tercera cuestión, la factura económica y social de la energía. Obviamente nos preocupa cuál es la factura económica y social de la energía, porque en función de la suficiencia energética, en función de la autonomía energética, hay una factura energética, y esa factura energética ayuda a generar economía de todo tipo, economía social, o ayuda a reducirla, porque el precio de la energía hoy no es una cuestión que no tenga efectos sobre la política económica y social de los países y por lo tanto de los ciudadanos de los países. Por lo tanto nos interesa mucho lo anterior para que la factura económica y social sea lo más reducida posible en perjuicio de los ciudadanos. En cuarto lugar, nos preocupa la factura medioambiental de la energía, por supuesto. Necesitamos que la factura que pagamos, que sabemos que tenemos que pagar, porque es que hay que pagar una factura por consumir energía hoy en día, y lo que queremos es reducir esa factura medioambiental. Por lo tanto, también es una de nuestras preocupaciones. También nos preocupa mucho cuál es la capacidad tecnológica y económica para la implantación de energías alternativas, porque algunos hacen recomendaciones, y hacen recomendaciones al aire sin luego plantear la viabilidad de las cosas. Yo creo que cuando se hacen grandes planteamientos filosóficos, políticos, para salvar al mundo de los problemas, habría que saber evaluar y dar la viabilidad a esa evaluación. Porque cuando no se hace así, hombre, pues todo queda en un plano muy retórico, muy de recomendación, en un valor más místico, más de fe que de realismo. Por eso es muy importante que cuando uno plantea energías alternativas, diga también cuál es la preparación, la capacidad tecnológica, económica que tenemos para poder implantar esas energías alternativas. En sexto lugar, nos preocupa mucho el consenso social y político a la hora de implantar nuevas energías, porque se da la circunstancia de que todas las energías tienen movimientos detractores de las energías. Todas las energías, absolutamente todas. Todas consumen suelo, todas consumen naturaleza, todas tienen efectos negativos para el medio ambiente, todas tienen además posición jerárquica en la economía y generan otro tipo de tensiones. Todas, absolutamente todas. Y como todas tienen rechazo y todas tienen movimientos sociales tras de sí y todas tienen iniciativas populares tras de sí, la conclusión sería que ninguna energía. Y claro, es muy importante mojarse. Es muy importante decir no a algo y sí a la alternativa. Pero yo siempre veo que el no es concreto, el sí es difuso. Y yo pensaba que en esta comparecencia ustedes nos iban a dar
más luz sobre estos elementos que sí nos preocupan a nosotros, pero se ha preocupado más de hacernos un psicoanálisis en nuestras funciones políticas y parlamentarias que en la materia a tratar. Y esto es una relativa decepción por mi parte. Gracias. Mila esker, Euskal Herria Bilduren izenean, Maeztu jauna du hitza. Gracias. Tiene la palabra el señor Maeztu por el grupo Euskal Herria Bildu. Eskerrik asko, Sí, gracias. batzordeburu Andrea. Señora presidenta. Eskerrik asko, Gracias gurera etorri diren a Frakinez plataformako los representantes kidei. de la plataforma Frakinez que han Lehenengo eta behin venido uste dut donde beharrezkoa nosotros. dela En primer lugar, pienso que es gogoratzea zergatik necesario zauzien hemen, recordar por eta qué erratute están baldin ustedes banau, aquí. esaidazue, Si estoy ze confundido, dígamenlo, nire porque horretik berba egin dutenei quienes entzun me han ostean, uste dut igual decidido erratute el nagoela. uso de la palabra, al oírles, Uste dut, quizás pueda herri estar ekimen legegile confundido. baten proposamena aurkeztu Pienso que zenutela ustedes legebiltzar presentaron una honetan. iniciativa legislativa popular en esta Hori, Cámara. eta gero azalduko dut, zergaitik esen Eso, onartuta y izan, luego tramitera, explicaré esen por onartu. qué no Tramitera, fue admitido torren a ondorez, trámite y zuek después gutun bat ustedes jaso zenuten, recibieron una esanez, carta aukera. diciendo que zenutela, que ona, tenían opción a etortzea, venir gai aquí honen inguruan a zure iritzia, zuen explicar iritzia su opinión plazaratzeko. sobre este tema. Orduan, holan ez baldin bada, Entonces, eta si no es así, zuek ez bauzu jaso y gonbidapean si no ona han etortzeko, recibido konkretuki una horren invitación inguruen, para venir aquí ze sobre badakigu eso en concreto, Frakinez porque ya Araba sabemos plataforma que legebiltzar la honetan egon da, plataforma Frakinez hidrokarburoen Araba ya ha ustiaketan estado inguruen aquí berbetan, hablando ingurumen sobre la batzordan horreko explotación legealdian, de baina kasu honetan, hidrocarburos uste en dut, la gutun bat eta legislatura gonbidapen anterior, pero en este expreso caso bat pienso jaso que zenutela, recibieron gai una honetaz invitación, eta una carta herri ekimen concreta legegien para, tramitazioen inguruen zuen explicar este tema iritzia y su plazaratzeko. opinión sobre la Eta iniciativa legislativa popular. aurretik entzun dudanaz, Y pentsatu dudanez, teniendo en erratuta cuenta nahuela, lo que mesedez he uste dut hori ido argitu antes, si behar dela, estoy confundido, Holandan, por ala ez. favor, Eta holan baldin bada, acláramelo si esto es así o no. Y si esto es así, ni lotxatuta sentitzen naz, hemen me entzun, siento avergonzado Duzunaren por lo que gatik. han tenido que ustedes oír Eta, aquí. Y bueno, ordezkari politiko gisa ere, como representante barkamena eskatzen político dizuet. les pido perdón. Hori behin esan da, Dicho esto, lehenengo eta behin, en primer lugar, irakurriko dizuet, les voy a leer bueno, testu baten agertzen dien ondorioztapen batzuk unas hidrokarburuen conclusiones que aparecen, ustiapenen inguruan. en un texto sobre la explotación de La hidrocarburos. actividad realizada hasta la fecha ha estado orientada a yacimientos de tipo convencional. La mejora tecnológica al desarrollo de los yacimientos no convencionales abre nuevas expectativas en la comunidad autónoma del País Vasco. En el caso de los yacimientos no convencionales, los resultados de los trabajos exploratorios que se realicen mediante la aplicación de técnicas de estimulación marcará de modo decisivo el futuro. Impulsar una oferta de productos y servicios en el área de la explotación de gas no convencional. Metas para el año 2015, 5 pozos de explotación de gas no convencional desarrollados en Euskadi. Inversiones en sondeos de exploración. Aunque es probable que Euskadi disponga de recursos propios de gas no convencional, no se contará con la certeza de su existencia hasta que se lleven a cabo las necesarias exploraciones durante los próximos años, a través de las importantes inversiones que el EVE, Ente Vasco de la Energía, va a llevar a cabo en joint ventures con empresas privadas. La explotación conllevará grandes inversiones en torres y equipos de perforación, así como en otros productos y servicios. Facilitar el acceso de las empresas vascas a este mercado. Para el desarrollo con plenas garantías de los sondeos que el EVE ya tiene comprometidos, sería preciso, en primera instancia, la contratación y atracción de empresas multinacionales de referencia y, en su caso, el establecimiento de acuerdos para la investigación y el desarrollo de los yacimientos. Agilización de autorizaciones y plazos. Es importante llevar a cabo iniciativas que simplifiquen radicalmente la actual normativa de tramitación de solicitudes y autorizaciones para la exploración y explotación de reservas de gas natural. Podría seguir leyendo esto que parece que es la memoria o la motivación de un proyecto de explotación de una empresa privada. Esto está recogido en un documento que se llama Estrategia Energética Vasca 2011-2020, donde claramente se establecen las líneas a seguir para una decisión previamente tomada. Es decir, hay que
explorar para después explotar los posibles yacimientos de gas no convencional que existen en el subsuelo de la comunidad autónoma del País Vasco. Esta estrategia energética está hoy en día vigente, la aprobó el anterior gobierno vasco del Partido Socialista y a día de hoy, que nosotros sepamos, y le hemos preguntado sobre esto a la consejera del ramo, en este caso a la señora Arantza Tapia, sigue vigente esta estrategia energética y estas frases siguen vigentes. ¿A ustedes no les parece que alguien o que un gobierno que dice que no hay ni un duro para el fracking, que no se va a explotar el gas no convencional, puede tener vigente una estrategia en el ámbito energético que recoja estas frases y estos párrafos que les he leído? Porque ustedes han enfocado el tema donde hay que enfocarlo, en el modelo energético. Porque el explotar hidrocarburos no es una acción, no sé, que surja espontáneamente, sino que hay que pues incluirla en su contexto. Y su contexto es la estrategia energética, en este caso de planificación estatal, y que tiene su ramificación en la estrategia energética vasca que el anterior gobierno vasco aprobó. Por lo tanto, tengo que preguntarles cómo se sienten ustedes que quienes planifican y escriben estos temas les pidan cuentas a ustedes, que esos mismos partidos, y les pregunto cómo se sienten ustedes, que planificaron Boroa, que planificaron Bahía de Vizcaya, que planificaron, y en este caso no lo consiguieron llevar, y parece ser que no lo van a conseguir, una central térmica en un puerto exterior en Pasajes, le piden a ustedes cuentas sobre este modelo energético. Que cómo se sienten ustedes cuando quienes colocan a sus expresidentes en Gas Natural o en Endesa les pidan a ustedes cuentas de este modelo energético. ¿Cómo se sienten ustedes cuando quienes han regulado la tarifa energética, quienes han convertido esa tarifa energética en una subasta que va hacia el monopolio con tintes mafiosos, les pidan a ustedes cuentas de ese sistema energético? ¿Cómo se sienten ustedes quienes no han sido capaces en el siglo XXI, sacar un decreto que regule el autoconsumo energético para cambiar este modelo y que regule el autoconsumo con balance neto? Le pidan a ustedes aclaraciones o explicaciones sobre ese modelo energético. Bukatzeko, usteot ere beharrezkoa dela zuek aipatu zuen gai baten inguruan ere hausnarketa bat egitea, eta hasieran esan dut. Como han dicho ustedes, y ya lo he dicho al principio. Ikustea zenolako argazkia dekogun parte hartzearen edo herri ekimen legegilearen arlo horretan eta horren inguruen ere zuen iritzia jasotzea gura genuke. Ze argazkia hurrengoa da. Herri ekimen legegile bat aurkezten da fracking bitartez hidrokarburon ustiapena debekatzeko lege bat ateratzeko. Tramitera ez da onartzen, aitzaki bezala, eta errepikatzen dut, aitzaki bezala, esanez beste ekimen bat dagoela termino berdinetan Arabako Batzar Nagusiak proposatutakoa. Baina gero ateratzen da txosten bat, ez momentu horretan, baizik eta gero irakurtzen dugu txosten bat, eta txostenak baldin badaoz, ez dakiz zergaitik bigarren momentuen irakurtzen dugu papelean txosten bat, eta beste momentu baten ez da inongo txostenik, nun argita garbi geratzen da, eta irakurtzia bakarrik ez dau, jarraitzen duelako legebiltzar honetako zerbitzu juridikoak beste herri ekimen legegile tramitatu direnean jarraitutako irizpide juridiko berdinak, nun esaten da aurreko erabakia ez dela juridikoki oinarritu, baizik eta politikoki egon dela. Ez ziren gauza berdinetaz ari, eta gainera zalantza herritarren parte hartzearen alde egin behar dela. Eta txosten juridiko horretan oso argi esaten dau hori. Eta argazki horrean izanez, ze gorputza eratzen jatzu ezui ikusterakoan hori albideratu ez dutenak, tramitazio hori albideratu ez dutenak, aprobetxatzen dutela, aitzaki bezala erabilitako
utilizan lege ekimena, Arabako Batzar Nagusiak egindako lege ekimena que haya una iniciativa en guztiz las Juntas Generales de Álava desituratzeko momentu honetan dagoen debekua natura babesteko legean. Eta gainera, eta egoera kafkiano hau guztiari bukaera emateko, esaten dutelako ezinezkoa dela jasotzea debeku orokorrak legien. Eta alderdi horiek Kantabrian, PP eta PSE, kasu horretan PRC-rekin, bozkatu dabie lege bat debekatzeko frakina. Benetan, zein da argazki orokorronen zuen bukaerako irakurketa. Besterik ez. Su lectura de esta foto. Txandak amaitzeko Karro jaunari azkenekoa. Eskerrik asko, batzordeburua. Tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, darles la bienvenida de nuevo a este Parlamento, a los miembros de la Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular relativa a la regulación del fracking, señores Sotero y Leza. Y en segundo lugar, felicitarles por la dedicación y el intenso esfuerzo que realizan, aparte de su jornada laboral, desde que el fracking estalló de forma mediática en Euskadi en octubre del 2011, para ofrecer a la sociedad otra visión sobre los peligros de esta técnica. Darles las gracias también por la información que nos han dado. Entonces, si es posible también contar con el PowerPoint que nos han ofrecido hoy, pues se lo agradeceríamos. Como bien saben, nuestra intervención como grupos parlamentarios en las comparecencias se limita a los solos efectos de solicitar aclaraciones sobre el objeto de las comparecencias, y en este caso la suya de exponer sus puntos de vista en relación con el fracking. Es decir, no podemos contestar aquí a esas preguntas directas que hacían al partido del Gobierno. Pero bueno, podemos intentar continuar. Yo creo que posturas distintas con respecto a la técnica del fracking, yo no lo creo. Yo creo que al estallar de forma mediática el fracking en octubre del 2011, ¿no cree usted que la percepción humana ante un riesgo nuevo, aparecido, como digo, en octubre del 2011, que se intuye, pues es muy variada ante algo que se desconoce? Porque yo creo que si se da cuenta, todas las declaraciones emitidas por el Partido Nacionalista Vasco en las distintas instituciones donde están mantienen un claro denominador común, pese a ser distintas en su contenido, y es la prudencia y el respeto ante una técnica en la que hay un riesgo real para nuestro medio ambiente, que todos percibimos en distinta graduación. Luego, no creo que haya incoherencia, sino distintas respuestas ante una percepción de peligro. Con respecto a los comentarios sobre el Partido Nacionalista Vasco en la modificación de la Ley 16/94 de conservación de la naturaleza del País Vasco, le pregunto si conoce nuestras enmiendas cuando se inició el cambio de la ley en 2009, porque mantenemos el mismo criterio en 2009 y en 2013. Estamos en contra de legislar a la carta. Las leyes creemos que deben ir dirigidas a regular situaciones posibles pero abstractas para que perduren en el tiempo y no queden obsoletas por una simple modificación de una técnica. Lo dijimos en 2009, más en concreto el 26 de octubre del 2009 tuvieron entrada en el registro del Parlamento nuestras enmiendas a la modificación de esta ley 16/94 de conservación de la naturaleza del País Vasco, y en lo referido al apartado 4, artículo 17, decía: en los espacios naturales protegidos, incluidas sus zonas de afección, se prohibirán las actividades extractivas que resulten incompatibles con los valores ambientales que se protegen. ¿Quién determina esta incompatibilidad? Los instrumentos de planificación o de gestión de cada espacio natural protegido. Y en 2013 decimos lo mismo. En los espacios naturales protegidos y en sus zonas de afección se prohibirán las actividades extractivas que resulten incompatibles con los valores ambientales que se protegen, añadiendo que serán los instrumentos de planificación y o de gestión de cada espacio natural protegido los que determinen dicha incompatibilidad. Por lo tanto, creo que hay coherencia en 2009 y en 2013 con esta modificación de esta Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco. Mi pregunta es si conocían nuestras enmiendas de 2009 a la modificación de esta Ley de Conservación de la Naturaleza, qué opinión le merecen, y si no le parece a usted sensato que en los espacios naturales se prohíban las actividades extractivas, como el caso del gas, que resulten incompatibles con los valores ambientales que se protegen en estos espacios. Creo que su punto de vista es claro, y si no ya me corregirán en las aclaraciones, que su posición es clara y nítida no solo contra la técnica concreta de fracking, sino contra cualquier otra técnica que intente no solo ya investigar o explotar gases no convencionales,
sino contra cualquier otra técnica que intente investigar o explotar cualquier yacimiento de gas o de cualquier hidrocarburo. El metano, como usted sabe, es el hidrocarburo más sencillo, un solo átomo de carbono rodeado de 4 átomos de hidrógeno. Y mi pregunta es, dado que el gas natural está compuesto mayoritariamente por metano, CH4, y que en su combustión solo se produce CO2 y agua, ¿creen que hay que prohibir toda utilización de gas natural? ¿Son ustedes contrarios a la utilización del gas natural? Una última pregunta. Poseemos un largo historial en el conocimiento de nuestros recursos naturales. ¿Creen que nuestros recursos naturales tienen que estar bajo control público o bajo iniciativa privada? Eskerrik asko. Mila esker, lehendabiziko txanda amaituta, zuek daukazue berriro, ez dakit Inigo Mikelek zeinek, baina hitza nahi dezuenak erantzuteko. Bueno, yo por comentar un poco lo que decía la miembro del Partido Popular, que decía que nosotros habíamos mentido porque habíamos dicho que el PP no iba a poner impedimento. Eso no es así. Nosotros dijimos que desde el primer momento que el PP dijo que iba a pedir un informe jurídico. Y lo que dijimos es que no lo pidió. Eso es lo que dijimos. Iba a pedir un informe jurídico y no lo pidió. Y nuestras declaraciones están en muchos sitios y se pueden consultar. No sé, eso era lo que quería decir, en el primer punto, por ejemplo. ¿Qué hacemos por partidos, digamos? Yo, alguna cosa a la intervención del Partido Popular. ¿Usted cree que si no le diéramos valor a las instituciones nos molestaríamos en venir aquí? Decía que en mi sarta de ideas inconexas o algo parecido, ¿no? O sea, decía que usted se hace una idea de lo que hay, ¿no? De lo que hay socialmente o de lo que hay. Nosotros también con lo que usted ha dicho, nosotros también nos hacemos una idea de lo que hay, evidentemente. Ya, nosotros no hemos venido a insultar a nadie, pero yo veo que las sensibilidades aquí están muy a flor de piel. Es decir, nosotros sí que hemos dicho que teníamos una sensación de insulto, pero en unas cosas muy concretas, ¿no? Como cuando se nos dice que la iniciativa legislativa no se puede plantear porque viene ya una iniciativa en la que se va a tratar el fracking y luego los partidos evitan la palabra fracking en las enmiendas o se quieren sacar el fracking. Entonces, ahí sí que nos sentimos insultados. Y nos sentimos insultados cuando se nos dice que participemos cibernéticamente y después eso no se refleja en ningún lado, en ninguna enmienda, ¿no? Ahí sí nos sentimos insultados. Sobre el modelo energético de Bildu, haga usted el favor de preguntárselo a Bildu. Fracking Ez Araba está conformada por un montón de organizaciones y entre otros hay 5 partidos políticos que son firmantes de los manifiestos de Fracking Ez Araba. Entonces, pues a partir de ahí poco, ¿no? Y también nos acusaba de estirar el chicle, ¿no? El chicle hay que darlo por amortizado o no. Nosotros si el fracking se prohíbe y se retiran los permisos, nosotros damos el chicle por terminado, ¿no? Mientras tanto, no nos parece que estemos estirando el chicle. Es decir, nos oponemos a que venga el fracking. Entendemos que el fracking sigue teniendo el peligro de venir y se nos acusa de que porque seguimos insistiendo estamos estirando un chicle agotado. Pues no entendemos. Pero luego sí que hay una cosa que sí me parece importante con respecto a lo de si las instituciones lo que ponemos o no ponemos en duda. Y es que nosotros como que dudamos mucho, ¿no? de los estudios de impacto y demás. Es que no podemos menos que dudar. Es que resulta que en las reuniones de Hidrocarburos Euskadi con EICO están hablando de a ver si se pueden negociar los estudios de impacto ambiental con Madrid. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los estudios de impacto ambiental que no exigían el año pasado ni siquiera a los pozos que se fuera a hacer un estudio de impacto ambiental. Ahora se exige. Los estudios de impacto ambiental se van modificando todo el tiempo. Son dependientes de un montón de cosas, entre otras de la presión social. Y por lo que veo aquí en las actas, son dependientes también de las negociaciones que hay entre el gobierno y las empresas de hidrocarburos. ¿Cómo me voy a fiar yo de esto?
Esto es un documento al que tiene acceso todos los parlamentarios, ¿eh? Esto no lo he robado yo de ninguna caja fuerte. Yo, con respecto a lo que ha dicho López de Ocariz, yo no tengo más que decir. No, yo lo único que tanto el PP como el PSOE nos acusan de no plantear alternativas y, como bien ha dicho Miquel, al principio pues hemos organizado unas jornadas de 4 días trayendo a gente bastante experta en muchos temas, porque la energía es un tema transversal que toca muchos aspectos, y esto lo hemos hecho en nuestro tiempo libre, como decía Javi Carro, y de manera autogestionada, y si queréis, o sea, si quieren ustedes saber un poco más de energía, que me parece a mí que nunca está de más saber un poco, ¿no? Y informarse un poco más, pues están invitados. Y luego el PSE también volvía a decir que sí que había un informe cuando se echó para atrás por primera vez la iniciativa legislativa popular, y eso es falso. O sea, ese informe jurídico ese informe jurídico del Parlamento no ha existido. El único informe jurídico que ha existido ha sido el que se presentó cuando pedimos a la mesa, a la vez que pedimos la comparecencia en esta comisión, que la comparecencia en esta comisión la pedimos porque se nos daba la opción de comparecer en esta comisión en la misma carta que se nos rechazaba la ILP. Pues bueno, el único informe que hay en torno a este tema es el que pidió la mesa y es el que salió el mes pasado, y ese informe dice que no debería haber ningún problema para presentar la ILP. Entonces, no sé cómo se puede decir todavía que en la primera vez que se nos rechazó la ILP había un informe del Parlamento encima de la mesa. O sea, no lo entiendo. Y esto es un poco lo que quería decir en torno a la intervención del PSE. Yo poca cosa quiero añadir. Hay una cosa que me ha llamado la atención acerca de lo de los portavoces autorizados del PSOE alrededor de materia energética y demás, ¿no? Yo me imagino que será en relación a ese PSOE que entra a firmar el manifiesto por el nuevo modelo energético y pide el fracking y habla de la movilización social como palanca para ejercer. Yo no sé si son portavoces autorizados o no, pero digo, hay que ponerse de acuerdo. No se puede estar poniéndole el logo de uno en una plataforma molona y luego decir que a ver quién ha autorizado eso. O sea, a ver si eso es una voz autorizada o no. Entonces, digo, yo aquello que digo que yo sí le no sé cómo decir, yo sí que otorgo esa confianza al PSOE para que allí donde están firmando lo están apoyando. O sea, no sé si hay que venir desde aquí a contradecir a lo que alguien ha firmado en otro lado, o es que ahora queda muy bonito decir que estamos en una plataforma de un nuevo modelo energético y luego, cuando esa plataforma dice cosas que no nos gustan, cuidado con eso, ¿no? Me ha llamado la atención también que dentro de las prioridades energéticas, la factura medioambiental no haya aparecido hasta el 4º lugar, cosa que me ha llamado la atención. Después, acerca del valor místico de nuestras palabras, de la fe, es verdad, las alternativas son complicadas y nosotros hasta ahora bastante hemos tenido con intentar parar lo que a nosotros nos parecía a todas luces una agresión, ¿no? Entonces, eso ha dedicado no sé cómo decir, ha obligado a un montón de esfuerzo a un montón de gente que estaba en otras cosas, ¿no? Pero no es verdad que no nos estemos preocupando sobre las alternativas. Hemos empezado con una invitación, Íñigo lo ha vuelto a decir, ¿no? O sea, cuatro jornadas, 13 ponentes, 4 sesiones, 0 euros de subvención, gente que viene de Madrid, Valladolid, Barcelona, para pensar sobre energía, sobre límites, sobre alternativas. No vale. O sea, es como decir, lo de decir que no se viene sin alternativas y sin ganas de presentar alternativas es como una frase que venía en el guión, pero no toca. Porque precisamente lo que estamos haciendo es presentar un análisis sobre el tema, ¿no? Entonces, no toca decir eso. Aparte de si nos corresponde a nosotros o no, dar la solución a todo un modelo energético por el hecho de que hayamos plantado cara al fracking, ¿no?
sé. Es cuando menos injusto, ¿no? Sobre Bildu y PNV. Bueno, sobre Bildu, que nos preguntaba a ver, bueno, cómo nos sentíamos, ¿no? Yo, no sé, se me hace difícil explicar a algunos grupos políticos, pues, nuestra postura sobre el fracking, como lo ha explicado Miquel, y para mí lo explica muy bien. Cuando lo explicas a la gente de la calle lo entiende perfectamente, lo ve que es una barbaridad y cuando se habla con algunos grupos políticos parece que estamos hablando en idiomas diferentes o en chino, no sé. Y no entienden, no quieren entender, o me parece que esto puede ser, no sé, pues porque responde a intereses ocultos, no lo sé. Es una reflexión que no lo sé. Y bueno, sin más. Yo no tengo más que decir. Ez, Dani, zenion, hori bai, gonbidapena nondi datorren, ez da, gogoratu duzu, egia da, osea, gonbidapena aukera bat bezala etorri da, eta aukera hori erabili egin dugu, gero badirudi hitz egiteko aukera ematen zaigula, baina gero hitz egiten dugunean, ez zaigula inori gustatzen, ez, esaten duguna, hau da gure rolloa, horrengoan ez gonbidatu. Hori eta hori erantzukizuna, ez da, zerbaiti ez esaten dion bakoitzak plan guztia, plan alternatibo guzti oso bat euki behar duela edo euki behar duelaren sensazioa ere, hori ere erantzukizuna izugarrizkoa da, ez da. Ez dakit eta hori ekimenaren iruzurraren arira, hori esan dugu indaberriz, ez da. Ez dugu lertzen, egia da baita, hemen esperientziak ere zerbait jokatuko duela, ez gaudela ohituta, tramiteak nola diren, zer egin behar da, noiz hartu behar diren gauzak, eta pausoak zeintzuk izaten diren. Baina iruditu zaigu, xaguaren egin dutela gurekin, ez? Orain, sartu hemen, bai, onartuko da, ez que no ez da onartzen, bai, ez que beste, badakizu beste zera bat, beste ekimen badator, eta gero, ez beste ekimena zetorren, baina ez que hori ez da, hori konstituzionalak atzera botako du, eta horrek ez dauka lekurik hor, eta ez dakiz, eta azkenean gelditzen zara, jokos kanpo bezala gelditzen zanean, ez dizu, bueno, ze pasada. Osea, ni ekimen bat, ekimen legebila bat egin nahi nun, milaka firma bildu hori dalako gure intentzioa, eta bapatean geratzen zen kalean, etxerako bidean, eta zen duzu, ostra, zerbait pasada, baino, ez dakit, iruzurra sensazio hori bai izan degula, ez da. Hemos tenido esa sensación quizás de fraude, ¿no? Luego, en cuanto a la intervención del Partido Nacionalista Vasco, que nos preguntaba a ver si somos contrarios a todo tipo de extracción de hidrocarburos y de la utilización del gas natural, pues la plataforma Fracking Es Araba, como claramente dice el nombre, ¿no?, está en contra del fracking y de la extracción de hidrocarburos no convencionales. Y ahí se queda. Otra cosa es que estemos viendo que el fracking está dentro de un contexto de modelo energético y en ese sentido hemos organizado esas jornadas para debatir sobre ese modelo energético, pero la plataforma Fracking Es Araba no va a desaparecer ni se va a transformar en una plataforma por las renovables sino que va a seguir esa labor contra el fracking y contra la extracción de hidrocarburos no convencionales y de la extracción de los hidrocarburos convencionales o de la utilización del gas natural no decimos nada, no tenemos ninguna opinión. Bueno, es verdad, conocíamos las enmiendas del 2009 y las que se han presentado ahora, y es verdad que hay una coherencia, no lo negamos, y es verdad que no es la primera vez que el Partido Nacionalista Vasco nos dice que no tiene intención de legislar la Carta. El problema no es tanto cómo legisla cada uno, sino la garantía que da a la hora de, ¿no?, visto desde nuestro punto de vista, las garantías que podemos sentir nosotros de que esto no se va a llevar adelante, y nosotros ahora mismo no sentimos esas garantías. No es una cuestión tanto de cuestionar el modelo en el que, o la manera en la que ordena el Partido Nacionalista Vasco su manera de hacer con respecto a la ley y la protección del medio ambiente. Nosotros seguimos insistiendo en que no está, seguimos insistiendo en que en los planes nos parece que siguen adelante, y seguimos insistiendo en que el PNV nos parece que está
pues está en perfecto acuerdo con Hidrocarburos Euskadi, Arantxa Tapia en perfecto acuerdo con el ministro Soria. Digo, esa es la sensación que nos da. Por eso, a nosotros, evidentemente, desconocedores de la ley, la opción más clara y contundente nos parece la de dejar estirar el chicle, o sea, decir, prohibición y retirada de permisos. Y hasta luego fracking y Araba. Vamos, eso está claro, ¿no? Lo del estar contra... esto es, ¿no? Yo lo que quería decir con esto es que esto se va a ver en el futuro. O sea, el fracking no se ha empezado a hacer. Y al final, si el PNV, los instrumentos de protección del medio ambiente que están utilizando van a ser suficientes como para que estos planes se lleven o no se lleven adelante, lo vamos a ver en el futuro. Mientras tanto, nosotros lo vamos a seguir poniendo en duda. Eso va a ser así. Y después, contra el hidrocarburo, pues ya, la verdad es que con la de gasoil que he gastado yo yendo a dar charlas contra el fracking, la verdad es que lo tengo difícil para decir que estoy contra todo hidrocarburo, ¿no? Nos preguntaba también sobre prohibir el gas natural, ¿no? Evidentemente, estas preguntas dichas así no podemos contestarlas, no vamos a decir que estamos por prohibir el gas natural y estamos contra todo hidrocarburo. Estamos diciendo que en la pelea o en la movilización contra el fracking nos hemos dado cuenta de que hay un problema mayor. Tiene que ver con la extracción de hidrocarburos, tiene que ver con los límites que tienen los recursos finitos y tiene que ver con una situación energética complicada, ¿vale? Sobre eso hemos estado pensando, seguimos pensando, hemos tenido gente que nos ayuda a pensar y ya veremos. No estamos hablando de prohibir el gas natural y que la gente se muera de frío ni ninguna barbaridad de ese estilo, ¿vale? Y acerca del control público sobre Hidrocarburos Euskadi, evidentemente, entre que lo haga una empresa controlada públicamente y entre que lo haga una empresa que no está controlada públicamente, la respuesta es obvia. Pero yo, en mi intervención, lo que he intentado demostrar es que ese control público no está existiendo. No ya sobre todo el proyecto, porque Hidrocarburos Euskadi tendría una participación minoritaria, sino que no está existiendo ni siquiera un control sobre los pasos que está dando Hidrocarburos Euskadi. Con lo cual, el control público lo estamos poniendo en duda en la medida en la que vamos viendo las actuaciones de Hidrocarburos Euskadi. Bigarren txandari ekingo diogu, taldeek behintzat hitza hartu nahi badute, talde popularrak, López de Ocariz andreak du hitza. Grupo Popular, tiene la palabra señora López de Ocariz. Gracias, señora presidenta. La verdad es que parece un diálogo de sordos, pero voy a reafirmarme en lo que dije en mis conversaciones con Fracking Araba y para que quede claro, nosotros le dijimos que en la mesa se pediría un informe, no un informe propio que iba a solicitar el Grupo Popular. Vamos, es que ni se me ocurre semejante expresión, o sea, que no era el método ni la manera, porque hay unos métodos y unas maneras ya establecidas en la mesa de este Parlamento para tramitar estos asuntos y estas circunstancias que se daban en esta ocasión. Yo les he preguntado, ningún grupo político ha recogido su matiz en la diferenciación con la iniciativa que se tramita en el Parlamento. No tienen la sintonía de ningún grupo político para recoger su diferencia entre lo que ustedes proponen y la iniciativa que está en el Parlamento. Digo, ¿usted sabe cuánto cuesta la tramitación de una iniciativa legislativa popular en esta Cámara? Ha dicho que se sienten insultados porque no se recoge en nuestras enmiendas la palabra fracking. Pero es que también ha dicho usted que en breve se cambiará y ya no será fracking porque la técnica será otra. Entonces me queda la duda. Es decir, si hacemos una iniciativa legislativa popular que ponga expresamente la palabra fracking y dentro de poco ya no se va a llamar fracking, tenemos que hacer otra iniciativa legislativa popular para cambiar la ley porque, claro, como ya no pone fracking, tiene que poner otra cosa. Y se contradicen ustedes tanto que es bueno, pues como decía, un diálogo de sordos, ¿no? Usted ha basado toda su exposición en la futura exploración, cuando no sabemos si va a haber rentabilidad,
cuando estamos hablando de explorar, no de explotar. Por lo tanto, nos habla usted de un futurible que no sabemos si se va a dar. Entonces, ¿por qué hablar del futurible? Cuando yo les digo de estirar el chicle, por eso están ustedes estirando el chicle. No les interesa hablar de explorar, les interesa hablar de explotar, cuando no sabemos si se va a dar esa circunstancia. Entonces, probablemente, si en algún caso se llegase la circunstancia de que se pueda explotar, de las técnicas que nos está hablando usted aquí, probablemente ninguna sea para utilizar en aquel momento. Entonces, ¿todo esto para qué? Pues por lo que le he dicho, para hacer demagogia, para tener aglutinados a grupos sociales en torno a una idea que es que el fundamento no existe. Y como no existe ahora, no estamos en la fase de explotar, pues todo lo demás se cae por sí solo. Por lo tanto, mire, de verdad, es que yo me niego a participar en este teatro, que ustedes son muy dados a hacerlo, pero yo no. Y el problema, bueno, es el modelo energético. Hombre, me sorprende que nos haga la invitación hoy aquí. Podrían haberla mandado cursado con un poco de antelación si realmente tenía interés de que participásemos, porque ya conocen ustedes esta casa, pues lo podían haber cursado, podríamos haber adaptado nuestras agendas, porque desde luego desde el Grupo Popular no nos negamos a participar en ninguna jornadas que podamos entender interesante para nuestra formación y para nuestro conocimiento. He oído también modelo energético, regular el autoconsumo, y ya esto a mí ya son recurrentes las ocasiones en que se hacen pues apelación a determinadas legislaciones o métodos de gestión de recursos básicos, como es la energía, por ejemplo, a épocas donde teníamos regulados determinados servicios básicos que desde luego no son añoradas por la mayoría, tampoco por el Grupo Popular, pero algunos grupos sociales parece que las añoran. Y eso sí que me preocupa. Eso sí que es preocupante. ¿Cuál es la deriva de determinados grupos sociales? Eso sí que es preocupante. Y creo que deberían de pensar y repensar algunas de las propuestas que hacen, o por lo menos que plantean. Por lo tanto, decirles que su exposición, pues para mí sigue plagada de contradicciones. Dudan de todo aquello que no sea lo que ustedes exponen. Los políticos nos equivocamos continuamente, según ustedes, y nos equivocamos, y menos mal, porque vamos, no. Pues sí, hay que reconocer las equivocaciones y corregirlas. Ahora, parece que hay quien no se equivoca en nada y todo lo que dice o propone es la perfección. Yo creo que hay un término medio donde ustedes no parece que quieren entrar, y por eso la duda del Grupo Popular ante el objetivo que ustedes plantean con este movimiento y con una, bueno, pues una trayectoria bastante intransigente y bastante crítica con todo lo que no se acerca a su postura. Por lo tanto, estamos en el Parlamento, la casa de todos los ciudadanos. Aquí están todos invitados, por aquí pasan muchísima gente, muchísimas personas, grupos sociales, y exponen sus planteamientos, sus cuestiones, su problemática, sus demandas. Ustedes, creo que la intención de la comunicación que tuvieron es expresarles que eso es algo habitual en esta Cámara y que ustedes también lo pueden hacer, cómo no. Nada más, muchas gracias. Y es que el Prieto Jaunak hitzartu behar du. El Prieto va a tomar la palabra. Gracias, Presidenta. Dos cosas. La primera, para que quede claro, para que quede rotundamente claro, la posición política del Partido Socialista en esta Cámara para tramitar la iniciativa legislativa popular, desde el punto de vista político, fue la de estar a favor. Y si hubiéramos querido estar en contra por nuestras razones, habríamos dicho que no y habríamos explicado el por qué no. Por lo tanto, hemos dicho que sí.
Y antes, que sería bueno poner el oído en su sitio para cuando se está escuchando las intervenciones, antes he dicho que con independencia del formato que se utilizó en aquella primera reunión, por lo tanto, en una cámara y en una mesa hay una asistencia letrada, hay un apoyo letrado que a veces plantea criterio sobre las cosas. Y es cierto que el informe, un informe jurídico firmado, un informe escrito, documentado, es un informe y es un formato, pero no es el único formato con el que se trabaja en la asistencia jurídica. Y cuando hay una controversia y hay una opinión de carácter jurídico, se puede o no se puede tener en cuenta, con independencia de que pueda haber otros formatos sobre esa interpretación jurídica. En base a esto, la representante en la mesa, y ante ese criterio jurídico, aceptó el criterio jurídico de que no se podían sumar. Posteriormente, cuando se planteó la reconsideración y se vio con más detenimiento, desde el punto de vista político, como no había ninguna objeción, sino todo lo contrario, a que se pudiese tramitar la iniciativa legislativa popular, dijimos que sí. Por tanto, este es el planteamiento político. Y a todo lo demás uno se puede agarrar al casquete como quiera, pero este es el criterio político, Y si alguien quiere la perra gorda, se la doy. Pero este es el criterio político del Partido Socialista. Espero que haya quedado suficientemente claro. Y segunda cosa, que me parece la importante, de verdad, desde el punto de vista político y desde el punto de vista energético. Mire, un Parlamento no puede gestionar solamente los nos de todo el mundo. Porque si un Parlamento tiene que gestionar los nos de todo el mundo, pues todos no. Y un Parlamento tampoco puede ser acusado de no ser receptivo a los planteamientos de participación ciudadana, y cuando se pide esa participación ciudadana, no, eso a mí no me toca, eso yo no. Claro, usted aquí, que tiene un planteamiento sobre la energía evidentemente muy formado, dice, oiga, yo no tengo por qué dar ninguna alternativa. ¿Cómo que no? Claro que tiene que darla, yo se la pido, sino que yo no la dé, pero yo se la pido, claro que se la pido. ¿O qué cree? ¿Que las responsabilidades son solamente en una dirección? No, son de ida y vuelta, derechos y deberes. Claro, aquí todo el mundo tenemos derechos, pero también deberes, y también tenemos corresponsabilidad con la sociedad con la que vivimos, y también nos tenemos que comprometer con ella. Oiga, mire, en Álava no queremos la energía nuclear, tampoco queremos la energía eólica, tampoco la del gas. Oiga, ¿cuál queremos? ¿La de la cera? Claro, es que hay que decir algo, es que hay que plantear algo. Es que, como le he dicho antes, todas las energías, todas tienen detractores. Y pueden sumar tantos detractores como los que han sumado ustedes. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Gestionamos el no de todo? Pues claro que tienen la responsabilidad. Es más, tiene mucha más fuerza y tiene mucho más encaje, y tiene mucho más rigor, mucho más sentido y mucha más responsabilidad cuando se plantea un no, plantear una alternativa. Porque efectivamente hay un fundamento para decir un no, pero hay una corresponsabilidad con algo que se necesita para decir también que sí. Y claro, yo tampoco acepto esta dicotomía, este planteamiento que hacen ustedes entre todo lo que albergan en su cabeza y todos los informes jurídicos y todos los informes técnicos y todos los informes medioambientales que les dan la razón son buenos y todos los demás son malos o están bajo sospecha. Es decir, que aquí, si por ejemplo estamos de acuerdo con explorar las posibilidades del gas, es porque somos una banda de irresponsables que en realidad lo que estamos persiguiendo sin querer confesarlo es que queremos envenenar nuestro medio ambiente, los acuíferos, y que la gente se muera. Oiga, que vamos, a veces hay algunos planteamientos que por ser exagerados son de un ridículo tremendo. Vamos a hacer un debate mucho más razonado. Se puede plantear por qué sí o por qué no hay que hacer la exploración o, en su caso, la extracción, pero oiga, hay que confiar también en argumentos contrarios y en que los argumentos contrarios pueden tener también una buena disposición. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, los técnicos medioambientales de las instituciones que están concernidas con este asunto, si plantean que no hay riesgo medioambiental, o que no se conoce o que no se puede determinar el riesgo medioambiental, ¿qué pasa? ¿Que eso está manipulado por oscuros intereses de no se sabe quién? Bueno, yo creo que ahí, en fin, es imposible entenderse. Oiga, nosotros
Mire, en esta comisión parlamentaria no tenemos por qué saber de técnica de extracción, ni tan siquiera tenemos por qué saber de los riesgos medioambientales. Tenemos que saber de los criterios políticos que nos llevan a velar porque las técnicas de explotación y porque los riesgos medioambientales no existan, sean los mejores, etcétera. Y para eso, obviamente, hay que tener confianza en los expertos, porque no hay nadie que sepa absolutamente de todo. Oiga, usted cuando va al médico, supongo que va porque no sabe de medicina y confiará en él. Y entonces le hará un cierto seguimiento. Claro, si piensa que el médico es un agente al servicio de las industrias multinacionales químico-farmacéuticas solo para envenenarle y para sacarle el dinero, joder, pues, en fin, mejor no ir al médico. Incluso yo creo mejor... Oiga, yo defiendo el derecho a la salud pública y por eso defiendo el derecho a una sanidad pública y universal. Oiga, yo defiendo el derecho a la energía, porque la energía nos da progreso, porque la energía nos da modernidad, porque la energía nos da cosas que nos hacen la vida mucho mejor. Y entonces, claro, yo me mojo por energías, pero confío en los criterios técnicos de quien realmente los tiene. Y el papel de la política es velar por eso. Por eso hay que dar alternativas. Porque este Parlamento tiene una sociedad a su alrededor a la que representa, a la que le tiene que decir que hay suficiencia energética y que hay una energía que medioambientalmente es adecuada y que es una energía que les sirve para tener este modelo de vida, incluso uno mejor. Pero claro, ustedes... Sí, ahora mismo termino. Pero claro, ustedes dicen no, y oiga, no me pida a mí alternativas, que no estoy para eso. Ya, pues entonces el debate o el encuentro se sustancia simplemente con que le escuchemos lo que dice y nos vayamos. Y yo quería algo más que escucharle lo que dice o lo que tenía previsto decirnos, sino también que entrase en algunas materias que me parece que tienen fundamento. Gracias. Maeztu jauna. Señor Maeztu, tiene usted la palabra. Bai, Sí. soilik lehen ez dute eginta da eskertzie Para darles soilik zuen gracias, no parte hartzea hemen, hori bai solamente lehin su donen, baizik eta participación aquí, zuen sino ekimena eta gaitasuna su alde batetik, iniciativa y su capacidad, por eta una parte, gainera zoriontzea y ere además felicitarles denborak demostratu dagoelako porque arrazoia el tiempo ha eduki demostrado duzuela. que ustedes han tenido Gaitasuna razón. eta ekimena orain dela 2 urte eta erdi, 3 urte Iniciativa inork y ezagutzen ez zuen capacidad, praktika baten porque inguruen ustedes zabaldutako eta emandako empezaron a informazioengatik, dar información zuek hace jabetu años ya, zuez herritarrek, zuek porque enpoderatu egin duzue ustedes han herritarrek, empoderado a los ciudadanos. erakundiek egin ez dutena Lo que no zuek han hecho las egin duzue, instituciones, lo han hecho ustedes. batzuk soilik Algunos eurotaz berba egiten zutenean ez dakit solamente zenbat hablaban de milioi euro euros, de millones geneukan de gure euros lurrazpizen, que zuek teníamos bajo informatu la tierra. egin duzue Ustedes han herritarrek, informado a eta la hori ciudadanía, benetan zoriontzeko y da, eso eta hori es holan para izan da inongo felicitarles, zalantza y barik, eso ha eta egunen sido batean así, hemerotekara sin duda, joango y gara eta begiratuko algún día dugu iremos a zelan la izan diren gertakera hemeroteca guztizek gai honetaz y veremos eta cómo arrazoia han sido edukiko duzue, los hechos, eta y eraberien ustedes ere tendrán razón, y al mismo tiempo denbora arrazoia zenukatela tiempo agerian que tenían razón, usten joan da, y ha ido denok entzun dejando dugulako hemen lo eta claro beste esto foru porque batzuetan. hemos, Frakina, oído eta aquí kasu honetan en otros foros frakinaz también que ari naz. Haustura el hidraulikoa fracking, urarekin estoy hablando eta de gehigarri la, kimikoarekin fractura ezela hidráulica kaltegarria. con Jadanik teknika agua hori y oso con, garatute zegoela, eta inundik inora ezela químicos no kaltegarria, era hori demostro perjudicial. dozue, eta orain Eso diskurtso lo publikoa han ja beste demostrado bide usted batetik, y doi eta zuek jarri el zenuten hori discurso político mai va gainean, por otro lado, y eta ustedes arreoletatik pusieron ere encima la zorionak, mesa y eta les ziurraski felicito también por eso. geur ere Y mai gainean jarri dituzuen, también eta zuen han puesto encima de la aurkezpenean mesa y en eman su dituzuen hainbat datuek denborak intervención demostrako han dau. dado algunos datos que el Egia tiempo demostrará direla, que son eta verdad. bukatzeko Y para galdera bat finalizar, eta gogoeta bat. una cosa, Galdera da, una pregunta y en una algún reflexión. momento La pregunta es, se le preguntó en la plataforma sobre la estrategia energética vasca, ¿hubo algún contraste con un agente social que estaba implicado en un tema energético? Es por el tema de los derechos y de los deberes, para saber hasta qué punto, qué deber tienen ustedes cuando se aprobó esa estrategia energética y hasta qué punto se permitió su participación cuando se puso en un documento público que el futuro del gas era la explotación de los recursos no convencionales. Eso por un lado. Y por otro lado, simplemente decirles que a la vista de las declaraciones de la señora López Ozcariz, parece que ustedes son del Partido Popular. A nosotros no nos importa
Digo, porque el Partido Popular y el PNV rechazan el fracking en Vizcaya con una moción conjunta. Esto ha salido en prensa, también lo han hecho en Gasteiz, también lo han hecho en Álava. Creemos que están equivocados, siendo del Partido Popular, pero no nos importa y siempre serán bienvenidos a traer estas y otras argumentaciones relativas al empoderamiento de la ciudadanía y el respeto al medio ambiente. Besterik ez. Carro jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko, La palabra, gracias, señora presidenta. Bien, en primer lugar, felicitarnos porque la iniciativa legislativa popular se tramitará a continuación de la modificación de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco en este Parlamento. En segundo lugar, reiterarles y darles las gracias por su dedicación y el intenso esfuerzo que realizan por poner un poco de luz en este tema, y esto es lo que llevan haciendo desde octubre del 2011. Respecto a las jornadas, sí es cierto, sí, yo he estado consultando lo que son estas jornadas para estos 4 días. Veo interesantes la mayoría de ellas. Me sorprende lo que es en la jornada primera, ¿no? Y como, dado que usted va a ser el presentador y moderador, señor Otero, veo que los temas que se van a tratar en esa primera jornada son medio siglo de protestas frente al modelo energético desarrollista en suelo vasco, más allá de la fractura hidráulica, energía, capitalismo y dominación social, y la tercera va a ser oponerse al TAF aferrándose a las raíces. Entonces, no sé, si como presentador y moderador comparte el título más allá de la fractura hidráulica, energía, capitalismo y dominación social. Sin más, es una mera anécdota, porque el resto de días sí que veo que son interesantes, pero este primer día, este miércoles de esta tarde, me ha sorprendido. Eskerrik asko. Bueno, azkeneko txanda daukazue. Tienen Orain alderdiek errondan esan dutenari, erantzun edo, bueno, nahi dezuen bezala bukatzeko agerraldia. Para responder o para terminar como quieran la comparecencia. Vale. Nos preguntaba, señora López de Ocariz, ¿cuánto cuesta una ILP? Yo no lo sé. Lo que sí tengo claro es que seguramente va a costar bastante menos de lo que costaron las jornadas sobre gas no convencional, que se pagaron el año pasado con dinero público. También nos decía que, claro, que el fracking, ¿no? Hoy prohibimos el fracking, mañana ¿qué pasa, no? Hoy yo de verdad que lamento que no se haya tomado ni 5 minutos para echar un vistazo a la iniciativa legislativa popular. Porque la iniciativa legislativa popular no está hablando de fracking, que también. Está hablando de los recursos no convencionales. Si hablamos de los recursos no convencionales, no importa que el nombre de la técnica cambie. Con lo cual, eso debiera de estar bastante claro. Y después, insiste usted en que estábamos hablando de explorar, y estamos hablando de explorar, y no se está hablando de explotar. Usted tal vez no esté hablando de explotar. Hidrocarburos Euskadi sí está hablando de explotar. Y está todo muy claro. Y se está hablando de explotar todo el tiempo. Es más, ¿qué sentido tendría estar pensando en explorar si después no se fuera a explotar? O sea que el fundamento de la protesta sí existe, es todo lo contrario de lo que está diciendo. Mientras estén estos planes, existirá el fundamento de la protesta. Y en una cosa sí que le voy a dar la razón. La invitación ha llegado tarde. La próxima vez que organicemos unas jornadas, pues intentaremos que se haga llegar también aquí al Grupo Popular y a los demás, pues con un poquito más de antelación. Ya nos puede disculpar. Respecto a... Sí, bueno, respecto a lo que decía Miquel, que a ver si sabíamos lo que costaba una ILP, pues como bien pone la ley de ILP, hay una ayuda de, bueno, una ayuda de 12.000 euros como máximo para todos los gastos que nos genere. Entonces, bueno, nosotros esperamos no gastar mucho y bien gastado estará para nosotros si conseguimos parar el fracking. Eso es lo primero. Y luego, en cuanto a la intervención de Charly Prieto del Grupo Socialista, pues me alegro de que por fin reconozcan que no existió ese informe jurídico oficial o lo que fuera, sino que fue, no sé, si fue una conversación informal o lo que... Pero bueno, me alegro.
Y luego decir que las palabras son importantes y decir que había un informe jurídico encima de la mesa, a mi entender por lo menos, eso implica que es un informe oficial y firmado, y entonces eso para mí es manipular a la opinión pública. Entonces me parece que es importante, que las palabras son importantes. Y nada. Yo al final no me ha quedado claro en la postura del Partido Socialista. O sea que en contra de un criterio jurídico se tomó a través de un criterio político. Es decir, el cambio es que es un poco raro eso, porque digo, al final si estamos teniendo tantos problemas con si hubo un informe jurídico o no hubo un informe jurídico, fue porque Natalia Rojo dijo en el Parlamento que había un informe jurídico sobre la mesa. Esa es toda la cuestión. Yo no sé si hubo asesoramiento jurídico o no, eso no sé si es lo más relevante, pero si ustedes insisten en que el informe jurídico les recomendaba decir que no, entonces después, ¿por qué el criterio político dice que sí? ¿No? Entonces, ¿qué es más importante? ¿No? Al final, no sé, o lo que es importante un día, mañana es menos importante, es un poco raro todo eso. Insiste en pedirnos alternativas. ¿Y qué pasa si no hay gas? ¿Qué pasa si al final terminan haciendo los pozos y no hay gas? Es decir, alternativas tendrá que haber, y las hay. Digo que es cuestión de cuál se decida desarrollar. O sea, es decir, no es que a lo mejor hay algo de gas en el subsuelo, sí, claro, a lo mejor hay algo de sol, a lo mejor hay algo de... Es decir, esto no es tan sencillo, eso no se puede llevar una cosa maniquea. O sea, es cuestión de valorar y decidir, ¿conviene o no conviene? Nuestro análisis dice no conviene, por lo tanto lo defendemos. Es así de sencillo, es decir, no es cuestión de que hagamos caso a los informes que nos dan la razón y aquellos sean los buenos, no. Es que estamos mirando los informes favorables y los informes contrarios. Y una vez que miramos lo que a nosotros nos parece, todo el conjunto de la operación, nosotros decimos no. Y frente a las empresas de hidrocarburos que están sacando solamente los informes del sí, nosotros sacamos los del no. Pues si al final es la única manera de hacer contrapeso. ¿O cómo vamos a pelear nosotros contra el fracking? ¿Diciendo que ellos tienen informes que dicen que es bueno y que sí, y que eso lo tomamos en cuenta? Claro que lo tomamos en cuenta. Le damos más peso a otros porque nos parecen más importantes. Entonces no es cuestión de que nosotros seamos los que solo hacen caso a los que les da la razón. Es que hemos decidido una no sé cómo decir, hemos tomado partido en el asunto. Y confiar en otros técnicos, ¿no? Como se confía en los médicos, ¿no? En los técnicos institucionales. Pues después de la historia esta del técnico que se mandó desde Diputación a las jornadas de gas no convencional y así, pues la verdad es que cuesta un poquito, ¿no? O sea, digo, permítasenos poner en duda lo que viene en las instituciones cuando vemos cosas como lo de la negociación de los estudios de impacto ambiental, o como cuando vemos que un técnico de Diputación guarda en el cajón 2 informes críticos con el fracking y saca solamente la información que venía en otro que no era favorable, elaborado por él mismo. ¿Cómo nos vamos a desconfiar? Yo si voy al médico con un dolor de cabeza y me dice que me tengo que cortar el pie, voy a desconfiar. Eso lo tengo claro. Yo no sé, allí el que se deja cortar el pie, ya cada cual. Y una última cosa, o sea, la energía, claro, nos da cosas que nos hacen vivir peor. ¿O no? Puede llegar un momento en que la energía lo que nos haga es vivir peor. Es cuestión de saber ver el límite. Digo, eso es una cuestión valorativa. No se puede defender energía sí y energía más y energía siempre, ¿no? O sea, hay muchos motivos que nos están llevando a pensar ya que el límite del consumo energético y de consumo fósil y demás están llevando, o sea, nos ha llevado mucho más allá de la biocapacidad del planeta. ¿Qué pasa? Entonces también el argumento principal va a ser que la energía nos hace vivir mejor. Va a llegar un momento en el que no, es cuestión de decidirlo. ¿Dónde pone cada uno la raya? Bueno, nosotros a los recursos no convencionales que hay aquí le hemos puesto la raya. ¿Que ustedes no se la quieren poner? Bueno, pues habrá algún lugar en el que pongan la raya. Es una cuestión de matices, no es una cuestión de ser un empecinado que no quiere escuchar a los demás. Y por supuesto que siempre que se nos
invite a debatir sobre modelos energéticos, ahí estaremos, digo que no hay ningún problema. Zerbait gehiago. ¿Alguna cosa más? Bueno, y luego también se agradece, ¿no?, que haya dos grupos políticos que valoren nuestro trabajo, tanto Bildu como EH Bildu como el Partido Nacionalista Vasco, y pues bueno, por lo menos eso se agradece. Y nada más. Y había una última pregunta que nos hacía Carlos acerca de las jornadas y eso, ¿no? Acerca de las ponencias del primer día, que empiezan hoy y van a ser esta tarde, y voy a hacer yo la moderación. Efectivamente, señor Carro, hay dentro de las jornadas sí que se ha dado paso a experiencias, luchas y planteamientos desde de lo que se podía llamar el lado más radical o el lado más contra el desarrollo, así como hay otras visiones que son mucho más moderadas y demás. Entonces, la reflexión que va a hacer esta tarde Gorka Menéndez viene de un debate, de un grupo de debate, en el que, bueno, ahí ellos encuentran unas relaciones determinadas entre lo que hay detrás del fracking o detrás de la energía, y las van a exponer. Las escucharemos gustosamente, porque entendemos que hay que también dar, no sé cómo decir, dar cabida a unas posiciones que en un momento dado se han visto como más radicales, pero a lo largo de las trayectorias, también desde ese lado, muchas nos han enseñado que, nos han ayudado a todos los demás a posicionarnos en determinados lugares. Y nosotros, por lo menos, con esto y un bizcocho. Bale, mila esker, biei etortzeagatik, emandako azalpenengatik. Gracias a los dos por venir. Izango dugu elkarren berri. Gu jarraitu ingo dugu batzordea. Hirugarren puntuari ekingo diogu, talde popularrak aurkeztutako legez besteko proposamen badaukagu, Oiolako urtegiko ura Barakaldoko herriaren